Kariba ina తీసుకురండి भाई इनके वाकई otro email was ready era tu media basa non no sta live riva mi ko e tingo se essa e tem é pouco ele que é assim detrás Atamiki, mito on. Mite? Tende dushi. Da via agora, bom, da via do tablet nós que conectar com a televisão. Bom, sim, ora, com a minha chega na live de Steven. Ainda tem esperança, tá? Olha só se subiu, Ok? ainda tem esperança. Inanto. Ainda tem esperança, Steven? Ok. Sim. Ok. Olá, Nela. Una buona live da Steve. Guardavo per scrivere live. Una buona live da Steve. Esteban, बस जामी bota live riba YouTube, pabisa no? eh Di comenta yabo. ai vanko ina to usma on to Você botou o Steven? Botou o e live satra mire live satra No, tá mirando, não. Ah, sim, até que riba YouTube. Sim, mire, tem arriba. ah well sim eu Isso nunca lá me disse, welcome. Ebenezer? जो में से वो मेरे YouTube पे आ रही By YouTube, quando click, ainda tem esperança, todo mundo lo também dele, ou de online. sim I think Skibi, welcome to Ebenezer. Steven, titel ba doon eh? Abo na doon eh, tito. ಅದು ನಾನು prima live phone bye Ito bisa, Steven Christina's personal meeting room. Ito bisa. I think. Quer bisa? Steven Christina's personal meeting room. Also, clock oras subir ba YouTube, den banda, ting es parte de subscriptions kibi. Ado, lebo takbo po click na nang tami ka like riba e live. share gune Ainda tem. Okay, wala. Share screen. Semi ta mande. andere so app Me po mandele riba cosa ta me to riba zoom aqui mesmo te prima live phone bye Não, não maneira para Zoom, maneira de app. Okay, ba.
Ya, mamandele. Sampai gitu tak ada kebaikan lo sebenarnya tidak kebaikan guys. Agora eu vou primeiro. Kita Terus aqui nanti skibis. Esta YouTube. YouTube पे से tag Larry. दोस्तों ना personal meeting na Zoom. Pero el link de YouTube saan mestre pa bopo así. Sì, vediamo apri. Lo que la manda más sabe. So ba kaya natin share screen? Screen no, la mandé de Naman de Zoom. até aqui. Nos proyecto arriba. Smart TV. Conectado. Pero ina dónde se? Olha, vai YouTube. Eh, Yes. Pero vos me se puede describir. So na me se miran nos. No, si bosan a lografía de YouTube, bosan da mira di ba YouTube o bosan da mira Zoom. About skibis. Mino Come tiene vediamo? Zoom tinha bom. pero tadi ba Zoom e brother tabay so videos bosan ding bumira e Zoom. Sì, arriva Zoom. Arriba Olha, Zoom tá não bom. está. Sí, tá bom. Ito bom, Mari. E brother da ba beka ba si minsa si ela comprende conosco, ora nós abise wa durante la comprende Ele que tá me pedindo que hora posso ver. Ah, okay, okay, okay. Awa pone botar para no marco a botar sale. Quem? A mim? Nossa. Sim. Ito ba Não yun? se Ito. quer falar Di para ba no sale. sempre di ba pa ewa? Diva pone botar para lá. So ti sa mira Steven? Steven, No. bot yung pack, Steven. Want to test, Não, test, test. Até. Bota saliendo arriba e tablet, pero bota Sì. saliendo arriba e televisi. Ah, ito ko eh. Dico. Ito ko eh. Arriva television na. Esta Sì. qui pero mi Ito mirava. tardong tiki na. Ito yung delay. Hable? Ito yung delay. Ito tardong Ah, ito yung tiki. delay. Ito yung delay. Sì. Beh, che vuoi messi miresi? Sì, ma vai check e bota mira Steven di ba YouTube tam. Sì. Sí, pero arriba televisión sí. No? At- Kaya no? No. A mí Bastante mi red su No sta vedendo di ba mi tammi ba YouTube sì. Sì, e bo san di mi tutti grandi. Okay, thank you. Ito mi. Diva, botei.
Sí. Que मैंने तो कही और Okay, ya toqué. well, bom. Thank you. Si el brother abre su cámara, automáticamente nos sigue guate. Sì, però eri claro, tu ma è host back eri. Clary by host. Vou pôr passeio para mim, só me botar o medo, ó. Ou pôr a boa sign out, ou a boa barra, eu devia estar aí. Non vedo. Aqui, Vediamo. aqui. Na mesa. Awak Aqui, aqui. Só tis no papel, tu ia estar sata quata mi coisa. Ami, Yes. ami, 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 ami. Ami, bota me ami, bota me ami, bota me mi mic, bota me mi mic, bota me mi mic. Vado co-host, non è nada, vado co-host. Yeah, isso agora vou baba, ele fazer a me tabira e Sì. não. Yeah. Ok, ok. Che me ne è regla. Sì, thank you very much. Yes, yes. Ma sa quando anda, poi mi senti mi laptop e qui e di un che con ego su mouse su keyboard stai trato. Perché tu con nove qui. Yeah. Tu pôs pastrova. Sì, sì, sì. Anche già vuoi che da si entra. Sì. Então, ora Bueno, me nos conta, viene di ba YouTube hosti, ba vamos a hawo, botar la bien cerca. dame wa. Se ve Kimi dingwasi ora non scava. Paula gele bo me sta stoppe? no me conecta aquí, brother. Siva? Sì? Ora non scava, come ta si paga il YouTube? Of la gele sigi dal by numa começa pa Te resume do state stream. Ok, escuta. Sì. Ok. Clary, ¿vos te preparas? Yes. Ok. Ahora no se va a comenzar con el servicio. Anche per pazienza romana. Sí, de nombre de eso. Ok. Clary, contacto contigo. Nós passamos ali, abre para também é um dia sábado, então as pessoas também para outro, né? Sí, vos tenés mi nombre, yo contigo. El número, dale. Nós podemos dar o dia de descanso. Agora me busquei o gato. Tem um manco por aí, mais para o meio comer, lagamos ça. Este himno, sorry. Este himno 382, o día de descanso. Hola, hermano, bienvenido. Buenos días, feliz sábado para todos. Gracias para usted. Gracias. Vamos con una canción del gimnasio y después unas canciones y después seguimos con el programa, ¿sí? Sí, señor. Sotis, stay? Ok. Ahora no sé qué era mic now. Sila ka uno abrir sila que sun boya no tabi sa tawir kat sa woki si ting uno so abrir si eta bom sotis no será nenhum mais alguém. Estando para mí hay comunicación con brother. Brother tá online. Brother tá online. Dice abrir su
Abri, ela kay papi Pantalla. Ah, ok. Ok, Clary. Mhm. Sí, que te tarda para escuchar lo que... Ah, tú te viste, voy a repetir lo que me te viste para escuchar. Hermano, ¿Sabes que te ¿estás escuchando viendo ahora? lo que Sotis está diciendo o papi no ¿Me español? está Sotis? oyendo? ¿Usted me está oyendo, hermano? Sí, sí, yo la escucho perfectamente. Ok. Por favor, abra su pantalla. Ah, ok. Está bien. Ah, yo lo veo aquí, la pantalla pequeña, pero tiene que aparecer en la televisión. Tienen un retraso, por eso no lo ven Sí, directamente. eso es. Ok. Sotis Santa dá Bueno, 382 o dia de descanso? sí. Voy a Nós hacer, es más, temos, né? Sim. Sim. Santa canta de banda, no se canta de banda. Yes. Ok, 3 Ok, Romana, welcome, welcome. Nós, Romana, aqui na um feliz maísta. Nós vamos começar o serviço de canto. O cantica 382. 382. O dia de descanso. Ok? Você é mais curado, nós estamos cantando banda. Clary, você canta com a banda, ok? Oh, nós tá cantando, nós escuta você não. Ok. Romana, nós estamos para começar o dia de descanso. Hermana Vivian, ¿vos escuchas bien conmigo? O dia de descanso. Romana, ¿no está on aquí, no? Acá no está reverente. No se ve. Hermana Vivian también acompañando con palabras de oración. Háganos la para. Háganos día de oración. Está para. Se clapa la para, mi hermano. Vai de oración. Antes de hoy, se va. No estado de nación, de santificado. Mañana nos llamamos para el sábado, celestial de todo el grandes valor que nos da eso bien de la nuestra Espírito Santo, Senhor, dá-te, Senhor, dá-te, Senhor, ordenamos de sosiego, de sacrificio, dá-te, Espírito, para poder por outro lado, de mesma maneira, nossa continuar a Deus. Amén. Sí. Hermanas, vou papel mesmo, desculpa. Nós todos, hermano, también. Sí. Bienvenido al hermano Andara. Le agradecemos mucho su presencia con nosotros en esta mañana. Hermano, ¿cómo traducción? Bom dia, irmã Andara, o que nós agradecemos a esta presencia. Y vamos a empezar con el servicio de canto. E agora nós vamos começar com nós. Ok. Muchas gracias, hermano. Servicio de canto. Que también quiere cantica 2 por día de descanso. Vamos a empezar con la canción 52 por día de descanso. En Mike tá weg af en toe, Sotis. Ah, y Mike también vi. Ok, pero más.
Que número, bom dia, Shonan, feliz sábado. Que número é book email je tá? 382. Ok, dank. Notice a sera é Mike. Tanto amor dentro de temporada don't forget dia a dia Amém. Hermana Amém. Clary, botei? Vete. Botei a cantiga, Clary? Sim, nós estamos para a canção 530. Se a ser humana conhecer, mi alma tá bom. Minha alma tá boa. Cantiga 530, ok? Sim. Mana laga no sera e Mike nang antombra panos pa eno din custori. Danke. Soti, si no sera Mike, si no nos un tatende alabanza.
So this, bem, Mike, nós não tá escutando casi mesmo. Então, se nós poschakel by over die by el laptop. É sonido de laptop. Será essa aqui então have é som de laptop? Ok. Share you não sei ba. Sim, claro, boa proposição. Não, aí não. Aqui não está certo. La que share me abrir a banda, tu me cerca aqui não. Bom, claro? Papi, vai nós test work? So this nada entendendo? Não se entende, vos não. Não, tampouco. Tampouco. Tá dizer essa aí mesmo, então, papi, se o papi um tique mais duro de mais, nós ser isso amanhã, não. Claro, vou deixar. Sim, a work sim. Pero tem um ser, é um outro hora. Só vou só dessa rápido, é um de tablet, tanto pensei não se escuta. A você manda escuta bom, não? A work sim. Em Yes. nome de Deus. Ok, nós vamos cantar mais, Romana, para nós começar com nós ayuno e oração. Van turcos de Mateus, van la nos canta. Ah. 4, 2, cantica. 4, 2, 2. Cantica 4, 2, 2. 4, 22. Vamos todos los que amamos a Dios. 4, 2, 2. Se cantante nada de pôr um tique mais seca.
The mic contigo más seca. Tu voz. Amen. Nos está marchando para estudiar Dios. Amén. Danke, hermana Vivian. De forma que entonces nos está terminando el servicio de canto. En esta forma terminamos con el servicio de canto y vamos a dar espacio, nos va a dar espacio para nos poder comenzar con nuestro hermano Manuel Andara, con el tema que tiene para nos ahora aquí. Vamos a dar inicio al tema presentado por el hermano Andaro, que va a presentarnos en este momento. Para mí, mis amigos humanos, te saco un rato en papiamento. Essa que dá ayuno e coração para Deus por meio de seu Espírito Santo guia-nos no arrependimento, no convertimento, na liberação e para correr com tudo coisa que está mal, todo espírito da malo por ti, rodando o lugar e a pessoa na conta reunir aqui. Assim, consequentemente, Deus lo programa seu Espírito Santo para nós sabe e guia e obra que eu guardo assim aqui na trompeta. Para nós ler, para brother compreender, hermano Andara, ese es su programa, ayuno y oración. Y pedimos a Dios convertimiento, liberación, que eche de nosotros y de este lugar todo mal espíritu. Que el Señor trame su Espíritu Santo y que guíe la obra que estamos haciendo aquí en el Home Church, la Iglesia en Casa Trompeta. Agradecemos mucho su presencia con nosotros y le vamos a dar la oportunidad de presentarse a los hermanos que están en el sur y también aquí presente en la Casa de la Familia C. Hable usted, hermano. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos, pero tenemos que subir el volumen, que está un poco bajito. Feliz sábado para todos, preciados hermanos. Gracias, igualito. Buenos días. Un momento. Muchas gracias por la invitación. Sí, ¿Me escuchan? estamos oyendo bajito. Mi esposo está tratando de acomodar el audio. Ok. Okay. Sí, porque sí. Okay. Muy bien. ¿Me escuchan entonces?
Buenos días, hermanos. Feliz sábado para todos. Feliz sábado para todos. ¿Me escuchan? Sí, hermano. Soti, Soti se apaga, Soti Sumay. Ah, ok. Ella apagó su micrófono. Un momento. ¿Me dicen cuándo puedo comenzar? Sotis, Ajá, buenos días. Feliz sábado para todos nuevamente. un momento, hermano, porque ella apagó, pienso que no me están oyendo. Un momento así. Un momento. Ok, está bien. Ok, más bien. Ah, lo que está pasando, Serena, por ahí. Ok, entonces, ok. Pues nada, escúchanos, Clary. Y ahora sí. Ok, ok. Está de Zoom está escuchando, pues o Maya, indicación que no está escuchando, po. Ahora que sí no Saiba, está saiba. sí. No está escuchando. Ah, pero aquí Nancy Sí, no está ahora sí. escuchando, Saiba. Ahora sí. Senhor, háganos cada um a sua oração, na Senhor, para pedir para guiança, para abandonar o inimigo que está batalhando contra nós, aumenta. ¿Verdad? Resta cada um no personal, por favor. Amén, Amén. amén. Es mi hermano. No se va a ir, sigue. Ok, el hermano Andara, usted puede empezar con presentarse y después con el tema que nos va a presentar en esta mañana. ¿Ok? Ok, sí, está bien. ¿Me escuchan? Ok. Muy buenos días, amigos. Feliz sábado, hermanos. Mi nombre es Manuel Andara. Acá estamos en la zona de Colombia. En nuestras labores como médico misionero o médico naturista. En mis años, tengo más de 30 años de bautizado y estamos en esos 30 años tenemos prácticamente 5 años de teología y 25 años sirviendo a la causa de Dios en diferentes distritos. Actualmente me encuentro en la zona de Colombia Dame una pausa y para poder, para los hermanos. Una pausita, por favor. ok, El hermano te explica que es un doctor médico misionero, naturista, tiene 30 años bautizado y para 25 años atrás tiene obra aquí. Actualmente es viviendo en Colombia. Siga usted. Me da frases corticas para darme tiempo a traducir. sí, ¿Está bien? ok. Soy licenciado en teología, con maestría en teología pastoral y actualmente estoy en la zona de Colombia, repito, trabajando en la obra médico-misionera de manera independiente. Actualmente Amen. tengo un ministerio de sostén propio. Ahora nos va a llamar. No, allá no te. Sí, hable usted, ¿Listo? hermano. Sí, listo. Ok. Actualmente estamos en un ministerio de sostén propio, donde hemos estado colportando y actualmente estamos trabajando en una tienda naturista, aprendiendo y de paso atendiendo a la comunidad y a través de WhatsApp en grupos de más, donde podemos atender más de 1.000 personas diariamente, prácticamente, no atender 1.000 personas, pero sí tenemos un grupo de una audiencia, más de 1.000 personas,
con una atención más o menos de 20, 30 atenciones diarias, a veces 10, a veces 5, a veces 25, a veces suben, pero siempre atendiendo a las personas con el mejor espíritu. Bien, el tema de hoy tiene que ver con la salud mental. Namaste. Usted puede seguir hablando, porque aquí me están diciendo que no necesitan traducción, que ellos entienden perfectamente el español y me imagino que ok, también. está bien. Entonces, simplemente vamos a alzar el volumen y todo el mundo entiende, ¿verdad que sí? Eso. Ok, en el Zoom también. Amén. A mí no te comprende completo, me te comprende español un chique sí, pero no me te comprende todo. Ok. Ok, Camila, pues no te comprende, hermana, pues también se nos ayuda, ¿no? Ok, Ok. siga usted. Muy bien, Sandra. continúo. El tema que traigo a continuación, disculpen, yo tengo familia en Bonaire, mi abuelo era de Coro, Estado Falcón, ahí en la zona de Paraguaná, cerquita de ahí de Curazao, Aruy, Bonaire, apellido Trompis, pero esa familia tenemos como 50 años que no sabemos de ellos. Pero un saludo para todos, un gusto poder compartir con ustedes este tema. El tema que tengo a continuación es la salud mental y me voy a basar en 3 textos, en 4, para comenzar. Uno de ellos está en Efesios capítulo 4, versículo 26. Versículo 23. Efesios 4, 23. Y dice, voy a tomar en cuenta el 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, aquí el apóstol Pablo está instando en estos versos acerca de la actitud mental. Cuando dice renovaos en el espíritu de vuestra mente, está hablando de la actitud de una persona nueva en Cristo, en su conducta, en su manera de pensar, en su manera de hacer las cosas. Entonces, otro texto interesante lo hallo en el libro de Romanos capítulo 12, el versículo 1 al 3 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Fíjense usted la palabra que usa acá, culto racional. Es decir, cuando habla racional, está hablando de la mente, un culto razonable. En otra parte, David decía cantar con inteligencia en uno de los salmos. Vamos a leer el versículo de papiamento, ¿ok? Ok, Puede sí. ir poco a poco con los versículos para que los hermanos puedan comprender lo que usted está diciendo. Sería un poquito mejor. Sí, Voy a Romanos leer, 12, 1 al 3. ¿verdad? Romanos 12, 1 y 2. Ok. Pensei, me roga apóstolo humana, para medio de misericórdia de Dios, para apresentar por su corpo como sacrificio vivo y santo, aceptável para Deus, qual de vosso serviço espiritual de adoração. Não seja conforme o mundo aqui, mas seja transformar por meio de renovamento de vossa mente, para você poder comprovar que coisa é bom e agradável e perfeito voluntad de Deus. Siga usted. Muy bien. Fíjense ustedes que dice, no, habla del culto racional y después dice, no conforme a este siglo, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renovación de vuestro entendimiento, es decir, una actitud mental, un cambio de actitud, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muy bien, vamos entonces al libro de Filipenses, capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Leeremos allí el versículos 6 al 8. Lea, por favor, hermano. Sim, eu também ensino aqui. Não preocupava nada, mas dentro vos, para meio de oração e suplicar, com agradecimento, larga vossa petição até conhecer diante de Deus. E a paz de Deus, que surpassa todo compreendimento, guarda vosso coração e vossa mente em
Cristo Jesús. Finalmente, Romana, que está verdadeiro, tudo que está honorável, tudo que está justo, tudo que está puro, tudo que está bonita, tudo que está de boa fama, se tem alguma virtude e se tem algo digno de alabança, larga essa que não ocupa vossa mente. Sí, hermano. Muy bien, el versículo 9 también. 9 também. É coisa que Ujú. você assim e a receber, e atende, e a mira de mim, prática é coisa aqui também. E é Deus de paz lo dá convosco. Muy bien. Voy a tener una breve oración. Querido Dios y Padre eterno, te damos gracias por tus bendiciones. En este momento, Señor, suplicamos en tu Santo Espíritu nos dirigen al tema de la salud mental conforme a la Santa Escritura y conforme a los consejos de don de profecía y conforme a la ciencia médica, conforme a la palabra y conforme a tu santa y buena voluntad. Bendícenos, dirígenos, danos entendimiento en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos. Amém. Aquí continuamos con el tema en sí. Hemos leído ya 3 textos que nos hablan de renovación del entendimiento y el apóstol Pablo habla aquí, sobrepasa todo entendimiento y vuestros pensamientos. La palabra corazón, guardar vuestros corazones y pensamientos, la palabra corazón en la Biblia, de acuerdo al contexto, puede significar sentimientos y también mente, ¿ok? Entonces, y es tanto así que el mismo Pablo dice, lo leyó la hermana, que todo lo bueno, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que tenga virtud en ello, sea digno de alabanza en eso pensar. Entonces, el apóstol Pablo nos habla de pensar optimistamente, nos habla de pensar correctamente. Y dice, lo que aprendiste es un proceso mental de aprendizaje. Lo que recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Es decir, el ejemplo es la mejor enseñanza. Lo que viste y aprendiste en mí. Pero para yo poder oír, ver, recibir una enseñanza y aprender algo, guardar algo en mi mente, tengo que usar lo que Dios nos dio, el entendimiento, nuestro cerebro. Es decir, no hay nada que exista sin que este centro, este comando central dirija todas las partes del cuerpo, nuestras funciones orgánicas, nuestra parte fisiológica y aún nuestra conducta, comportamiento, pensamientos, sentimientos. Déjeme decirle que hay un dicho muy popular que dice, ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces, naturalmente, si tú no ves algo, no entiendes algo, no lo vas a sentir. Por lo tanto, todo está en el cerebro. De hecho, Santiago, Santiago, hermanastro de Jesús. ¿Me puede oír, hermano? Sí, Sí. voy a leer, vamos a ver Santiago capítulo 1. Que usted hable más despacio. Ok. Santiago Sí. capítulo 1. Sí. Santiago capítulo 1. Vamos a leer allí el versículo que habla, el versículo 1, muy bien. El versículo 5. Santiago Santiago 1:5. versículo 5. 1:5. Sí, señor. Entonces dice así de aquí. Mas de cualquier tipo de falta sabiduría, la que pide Dios, que te da una naturaleza generosamente y sin reproche. Hasta versículo 8. Hasta el 8. Mas la que pide de fe, sin ninguna duda. Mas sobre eso da duda, de manera ola de la mano, puta gordo lastra y tirar por de viento. Para sobra, no laga gente espera que ele reciba algo do Senhor. Sendo gente de coração doble, inconstante dentro de su caminho. Amén. Fíjense que habla el hombre que tiene doble corazón, es decir, doble ánimo. Ahí está hablando de doble mente, ¿sabe? Tiene 2 actitudes. Entonces, ahí habla de que una persona que tenga esta actitud doble, una con Dios y otra con el diablo, una con fe y otra fuera de la fe, o actuando, o tiene una actitud distinta ante un escenario distinta en otro, ¿sabe? Habla de la duda, habla de la falta de sabiduría. Dice, pídale a Dios, quien da abundantemente, pero pida con fe, no dudando nada. Ahora vamos a una cosita aquí.
Vamos al libro de Primera de Reyes, capítulo 19, y con esto voy a entrar a la parte médica del tema de hoy. Primera de Reyes, capítulo 19. Primeira Vamos a leer Reina allí, 9. ajá, Primeira capítulo Reina 19, 9 e na também 30 tem a parte médica de Aue. Primeira sí, Reina, capítulo 19. ¿Cuál versículo, hermano? vamos a leer aquí el versículo 3 y 4. Ok, versículo 3 y 4 de Primeira Reina 19. Vai santo tawak de na Bíblia. Ele diz assim aqui. E Elias tinha medo. E ela lanta hui vai pescar para subida. E ela chega a Berseba, que pertencendo a Judá. E alaga seu servidor a Yaná. Mas em mês hace viaje de dia del desierto. E abai se tabou de mata de enebro. E ela pede Deus para morir. E avisa, tá basta agora. Oh Senhor, toma mi vida. Para sobre mim, não me oco mi tatana. Muy bien, vemos ahí a Elías. Pregunto, ¿Elías era un hombre de fe? ¿Sí o no? Elias é uma obra Elías, de fé, hermana, sim ou não? Sí, sin embargo, Elías también se deprimió, Elías también se entristeció. Miren ustedes el milagro del día anterior. Había ante el pueblo de Israel, en el altar, en comparación con el altar de Baal, que no respondió, él clamó al Señor y Dios mandó fuego del cielo, el cual consumió lo que había en el altar, incluyendo el agua de mar que había rodeado allí. Y dice que el fuego lamió hasta el agua. Pero Jezabel le dice, mira, así como hiciste con los profetas de Baal, así haré contigo también. Y Elías salió corriendo. Salió corriendo, huyendo, y dice la Biblia que viéndose en peligro se levantó para salvar su vida. ¿Sabes? Sintió miedo. Pregunto, ¿Elías le faltó fe en el poder protector de Dios? Hermano, ¿Será que Elías... Ajá. hermano, ¿me está oyendo? ¿Me Sí, está oyendo, hermano? Ok. sí, Hay hermanos aquí que están pidiendo que pongamos la traducción de toda forma, porque hay personas que no pueden captar. Entonces, ok, lo que yo pido es que dé frases más cortas y hable más sí, despacio para que yo pueda ok. traducir. Entonces, seguimos. Eh, Bueno, sí, está bien. Preguntamos a los hermanos, en el primer Reyes 19, en comparación con el primer Reyes 18, ¿sería que Elías tenía doble ánimo? ¿Será que Elías dejó de tener fe? ok, de Primeira Reina 18, no se mira aquí con Dios así para Elías. Sí, camina Dios manda cadela y a aceptar su ofrenda. Na versículo 19, você vê ele descorachar. O que está passando com Elias aqui na? Sim, você? Entonces, ¿Elías dejó de tener fe porque sintió miedo? ¿Elías dejó de tener fe porque corrió? Ele arranha medo. Elías fue y estaba tan triste, estaba tan deprimido que dijo, Señor, quítame la vida. No soy mejor que mis padres. Elias estava assim na deprimir que ele pensa, Senhor, quita mi vida. Dice la Biblia que recibió comida de Dios, ¿verdad? Y corrió y se escondió en una cueva, pero al llegar a esa cueva en el Monte Oreb, duró 40 días y 40 noches, corriendo, ¿sabe? Una comida muy buena, pero aún así cansado se durmió y se metió en la cueva. Sim, depois que Deus deu nele comida, Deus manda pão, ela corre, e ela chega até a cueva e ela dorme. Ok, ahora preguntamos, ¿una persona de fe puede deprimirse? A pergunta de nosso mata, pessoa depois de experiência aqui, porque aí de depressão, Es la falta para mí de, sí, sí. una persona que Miedo. se deprime, ¿tiene falta de fe? pessoa quando deprimir, tem falta de fé, que vai cair de tristeza, tem falta de fé.
Bueno, Sí, déjeme sí. decir, apreciar, ok. La depresión actualmente es una enfermedad moderna que afecta a una gran población. Hay más de 300 millones de personas con depresión crónica Ok, en el más mundo de entero. ¿cuántas personas? Repita. 300 millones. 300 milhões de pessoas com depressão humana. Depressão vira uma maleza moderna de los tempos. A nivel mundial, 300 millones de personas con depresión crónica y cada día aumenta en miles en todas partes del mundo, especialmente en el mundo occidental, aumenta la cantidad de personas con depresión. Sim. E a quantidade de pessoas com depressão, apesar que ficava 300 mil, está aumentando cada dia mais e mais, segundo a região oeste do mundo. Pablo dice, regocijados siempre en el Señor, regocijados. Dice en Filipenses, esa parte no la leímos. Pero, y lo enlaza con la parte, dice, bueno, pensar en lo positivo, pensar, muy bien. Lo que pensamos tiene mucha relación con cómo actuamos. Lo que nós pensa tem muita influência de a maneira que nós actuamos. Entonces, pero es interesante ver que como comemos, así también actuamos. Ok? Irmã Teresa, é maneira que nós come, assim também nós pensa. Entonces, tiene mucha relación la manera como comemos con nuestra función mental, nuestros procesos cognitivos. Ok, lo que nós come tem a ver com o processo mental, que toma lugar de nosso cérebro e nos forma cognitivo. Sí, Sí. hay una relación muy grande entre la mente, nuestra actitud, nuestro comportamiento y lo que comemos. Ok, que menos llega a la conclusión que tiene una conexión más grande entre nos mente y lo cual que nos come. De repente Elías quedó desnutrido, gastó todas sus fuerzas huyendo y se deprimió porque le faltaban fuerzas. El texto mismo dice, cuando él comió, él se restableció y cumplió el mandato de Dios. Ok, entonces dice que Elías cae de depresión, pero ahora que la come, ella restablece y ella cumple con el mandato de Dios. Frases cortas, por favor. Es bueno ayunar, pero ayunar demasiado puede ser malo. Ayunar es bueno, pero Ayunar demasiado puede ser malo. ok, ayunar tampoco, pero ayunar de más corta mal. Ya que no escucho, hermano. Médicamente se recomienda para estar bien 3 días de ayuno. Ok, médicamente te recomienda 3 días de ayuno. No más que eso. Sí, médicamente 3 días de ayuno es suficiente. 3 ¿Seguimos? días de ayuno no es suficiente. Sí, entonces, ¿por qué voy a decir esto? Mire, la nutrición tiene mucho que ver con nuestra actitud mental. Nutrición tiene a ver con nuestra actitud de mente. Aquí alguien dice que Jesús ayunó 40 días. Sí, Jesús ayunó 40 días, pero él tenía una misión que cumplir. Jesús ayunó 40 días, pero Jesús tenía una misión para cumplir con él. Entonces, veamos cómo comenzó el pecado en el mundo. Vamos a ¿Con qué complicar actitud? esa actitud. ¿Cómo actuó Adán cuando comenzó el pecado? ¿En qué consistió el pecado? Vamos a aplicar a comisión. En una decisión, él razonó, ¿verdad? Equivocadamente. Ella tomó una decisión malo, pero sobre ella razonar de una forma mal. ¿Lo ves? Él pensó que comiendo de fruto no quedaría solo. No estamos oyendo. Comiendo de fruto. Él pensó
que comiendo del fruto no quedaba solo, y hizo lo que Eva le dijo, comió del fruto y pecó. Ok, ela pensa que se come forte a fruta, não queda só. Então, ela decide de Então- comer a fruta e pergunta que é muito, vira mortal, muito mesmo com sua casa. Pero antes de comer, él había tomado una decisión, él razonó, pero se equivocó. Primeiro, ela come a fruta, ela toma uma decisão, depois ela razona. Pero ela equivoca-se mesmo. Entonces, ¿por qué se equivocó? Porque él no consultó con Dios, no pidió sabiduría. Capa sobre ele não a consultar com Deus. Entonces, voy a hablar a la parte médica sobre la depresión. Ainda vai para a parte médico over de depressão. La depresión mayormente es por una nutrición deficiente. Depressão também é Repito. dor quando nós nutrimos mesmo de uma forma incorreta. Es el factor causal significativo en la depresión. Assunto de depressão é causa primordial que significa mais tanto da maneira como nós alimentar. Comida chatarra, carnes rojas, Fast food, comida chatarra, carnes rojas, carne e coral, alimentos refinados, comida não refinada. Seria bueno especificar as comidas refinadas, por favor. sí, ahorita ver, alimentos cargados de azúcar, Alimento da lleno de suco, azúcar blanco refinado. suco branco refinado. Alimentos refinados son el arroz blanco, la sémola o pasta o espagueti o pasta de trigo sin fibra, sin salvado, sin afrecho, solamente puro almidón. Ok, que vende solamente goma, ou também tem arroz branco, com espaguete, com esse não não tem fibra de che, mas é simplesmente goma. Aqui Eso- tem hermano que la harina de Ajá. maíz também. Sí, harina de maíz, harina de trigo, todo refinado, hace dos efectos. Harina de mente. pan também branco, também refinada, hace dos efectos. 4 cosas: comida chatarra, perros calientes, hamburguesas, hot dogs, hamburguesas, carnes Frases cortas. rojas, Frases cortas. Sí, comida alimentos chatarra, refinados, hamburger, hot dog, etc. alimentos cargados de caliente, azúcar, refinado. Suco Producen dos refinado. cosas. Primero, inhiben la función cerebral óptima. Esta trova é função de cérebro para trabalhar optimalmente. Esta trabalha, pero não optimalmente. Segundo, impiden el máximo rendimiento mental. Isso não lo oí bem. Impiden el máximo rendimiento mental. Ok, o tipo de comida nesta trova é rendimento, é resultado de pensamento de mente. Esta vira mais, não está completo, não está compreendendo cosas bom. Entonces, una dona que se come en la mañana aumenta la serotonina. Se ¿Qué hace, es eso? se siente bien. La serotonina son neurotransmisores. Perdona, Ahorita voy a yo explicar eso pensé mejor. al inicio, lo que se come en la mañana, una dona. Sí, un aumenta dona. la serotonina. Sí, dona. Ok. Dona. Dona aumenta serotonina de voz cerebro. Se siente bien. Vos te sentís bom. La persona sí se siente bien, pero es un sentir temporal, corto. Vos te sentís bom, pero un rato você vai sentir assim, mas a partir do mês. Porque inmediatamente después baja un punto en el ánimo. Eso se llama nadir, un punto bajo en el ánimo. Ok, vos te sentís assim, pero después de un rato, o ánimo está baja, back. El chocolate
eleva temporalmente los niveles de serotonina y dopamina. Ajá, El chocolate chocolate también eleva alza temporalmente el nivel de serotonina y era que son dopamina. otros Dopamina. dopamina. Esta Pero, subida, ajá, ingerimiento de chocolate. pero poco tiempo después hay un impacto negativo en la capacidad de pensamiento. Ok, después de un rato, como acaba de comer chocolate, esta hace un impacto negativo arriba con el cerebro. Entonces, los antidepresivos que toman muchas personas tratan de controlar la depresión mediante la manipulación de estos neurotransmisores. Ok, Los el antidepresivos, neurotransmisor de nos mente, ahora que nos usa pulchi, que me píldora antidepresivo, nada trata de manipular el neurona de nos mente, pues en otra forma natural. ok, estos tres neurotransmisores facilitan la comunicación entre las neuronas, las células del cerebro. El tres neurotransmisores que facilita la comunicación entre el neurona y el cerebro. Y tienen efectos sobre los niveles de ansiedad, estado de ánimo y motivación. Estado de ¿Lo ánimo repito? y motivación de orden regular para el neurona aquí. La ansiedad, estado de ánimo y motivación. Tres cosas. Ajá. Usted habló de la ansiedad, ¿qué más? Estado de ánimo O estado de ánimo, ansiedad, falta una. y motivación. Y motivación también. Motivación. Sí. Tres, serotonina, dopamina, Serotonina serotonina, y dopamina. dopamina y noradrenalina. Son Y tres también neurotransmisores. adrenalina. Sí. ¿Qué es un neurotransmisor? ¿Qué cosa un neurotransmisor? Son sustancias químicas liberadas en el cerebro La sustancia química que pide los del cerebro. que actúan como mensajeros, Nada a tu manera arriba donde responde, mensajero. entregando señales Nada manda señal. desde neuronas a otras neuronas. Nada manda señal entre una neurona y otra neurona. Neuronas o células nerviosas. Neurona o célula nervioso. Sí, voy a cambiar. Mandan señales de las neuronas a las células nerviosas. Nada manda señal por el neurona na célula nervioso. Las neuronas son las células cerebrales Neurona nada célula como tiempo cerebro. y los neurotransmisores mandan señal a las células del cuerpo controladas por los nervios. Son células Repita, por favor. nerviosas. Repita, por favor. Las neuronas, a través de los neurotransmisores, mandan señales a todas las partes de los nervios del cuerpo. El neurona a través de neurotransmisor manda señal a todas partes que ocupa. Cada neurotransmisor influye en las neuronas. Cada neurotransmisor tiene su influencia arriba en el neurona. De esas partes distintas del cerebro. De diferentes partes de cerebro. Afectando el comportamiento. Entonces, de forma que nos comportamiento nos va a afectar. Entonces, la serotonina en el cerebro, ayuda a controlar, el cerebro ayuda a controlar o mantener, ayuda a controlar o mantener esta ayuda para controlar cinco cosas. Cinco cosas. La sensación de felicidad. He hecho como te sentimos feliz. Mantiene el estado de ánimo controlado. Esta tenemos estado de ánimo controlado. Calma la ansiedad. Esta calma con ansiedad que me gusta sentir allá. Promueve el sueño profundo. Esa que también te donaba un sueño profundo.
y alivia la depresión. Esta alivia depresión también. Ok, voy a hablar la Vai dopamina. De dopamina. Ajá, está relacionada con la adrenalina Dopamina está relacionada con adrenalina. y afecta los procesos mentales o cerebrales que controlan los movimientos. Essa que afeta o movimento, não? Efeito na de movimento tem culpa. También afecta la respuesta emocional. Também está afetar e contesta com algo da toda na emoção. La capacidad de sentir placer Capacidade do algo tem para sentir prazer. y la capacidad de sentir dolor. E também capacidade de sentir dolor. Ok, cuando hay escasez o impedimento de dopamina en el cerebro, Hora de escassidade ou falta de dopamina no cérebro, esto causa un pensamiento irracional. coisa que está podendo, você vai começar a pensar de uma forma irracional. Outra palavra para ver, nós precisamos dar versão. Hay problemas de memoria o paranoia. Ok, tem problema Hay de prole- logramento, então também pode virar paranoia. Ajá. Un aumento de dopamina en el lóbulo frontal puede provocar Aumento de dopamina no lóbulo frontal, que é a parte de lado de frente, puede provocar alivio del dolor pode provocar alívio forte de dolor. y potencia la sensación del placer. E então, na potência também a sensação de prazer. Mas não para pessoa ter testosterona. Entonces, la noradrenalina afecta el enamoramiento y el comportamiento agresivo. Ok, la no adrenalina, o sea, la falta de adrenalina. Noradrenalina afecta en la sensación de enamoramiento y en la actitud agresiva. Ok, adrenalina está promover enamoramento y también actitud agresiva. Una persona con mucho adrenalina Adrenalina puede provocar una actitud hostil, agresiva, ira, puede rabia. provocar una acción agresiva, hostil y rabia. Una persona con un nivel adecuado de noradrenalina mantiene los niveles de energía. Ok, una persona con un nivel adecuado que mantiene balance de adrenalina está manteniendo el nivel de adrenalina en su sistema. Aumenta los niveles de energía. Está aumentando también el nivel de energía. Entonces, hay unos aminoácidos esenciales que son especiales que sirven para producir estos neurotransmisores en el cerebro. Puta sirve para producir el neurotransmisor aquí en el cerebro. Hermano, usted piensa terminar con la presentación y después recibir preguntas. Sí, voy a rapidito acá. El tristófano, el tristófano es un aminoácido que facilita la producción de serotonina. Repita, por favor. El tristófano es un aminoácido que facilita la producción de serotonina. Puta facilita la producción de serotonina. Ajá. Entonces, ¿dónde se halla esto? Una exactamente. En las semillas tostadas de auyama o calabaza. De semilla de pampuna o calabaza. En el alga llamada espirulina. De hierba de la mango llama, ¿cómo se llama el alga? Espirulina. Espirulina. Espirulina, que yo lo estoy tomando. Sí, un alga marina, es un alga marina.
Sí, esta manera del norte, usi di lamang. la chía, Chia, el también. ajonjolí, Jojoli, girasol, linaza, linaza, nueces, nechi, nueces, tofu, queso de tofu, soya, ajá, queso de soya, avena. avena. O sea, Todos ellos todos ellos ayudan a que nos dan tristófano para producir serotonina. Ok, tú eres que nada Cristófano para producir serotonina. Tú estás que nada con Sí, entonces con una buena nutrición vamos a estar calmamos la ansiedad, tenemos un buen sueño, calma, es ansiedad, hay un buen sueño profundo, más mío, aliviamos la depresión, nos da aliviar la depresión también, nos ayuda a sentirnos felices te ayuda para nos sentirnos más felices y mantenemos un estado y controlamos el estado de ánimo. y así de que el estado de ánimo te va a controlar también. Muy bien, la tirosina ayuda a producir dopamina. Tirosina Voy a te hacer ayuda a rápido. producir. Esta se halla en la espirulina, De espirulina también puede sí. en la espirulina, en la auyama o calabaza, También de pampuna y calvas, maní tostado, pinda tostada, lentejas crudas, lentejas cru, se puede comer crudas. bueno, lentejas, sí, lentejas. Lentejas crudas. Girasol, avena, Así bien, toda almendras, almendra, soya verde, soya verde, tofu y huevos hervidos. y huevo hervido, para que son vegetarianos también. Sí, pero muy poco hay en los huevos, muy poco. Mas tem que medir de huevo. Apenas hay 513 miligramos. En cambio, en la uyama hay 1368 miligramos por cada 100 gramos. Ok, apenas 3 de huevo y 1300. Sí, señor, 1368. La espirulina 1300 calvasco, pampuna. La espirulina tiene 2854. 1844 tiene cuál? 2854 tiene la espirulina. En 100 gramos tiene 2854 miligramos. ¿Cuánta espirulina tiene? ¿Qué hace esto? Que ayuda a la tirosina, ayuda a crear dopamina Tirosina te ayuda a crear dopamina y nos ayuda en el proceso de controlar los movimientos del cuerpo y te ayuda el proceso de movimiento de curva a dominar la respuesta emocional para dominar también el contexto emocional y la capacidad de sentir alegría, placer y dolor. y también la capacidad para sentir alegría, placer y dolor. Muy bien. Ahora bien, la carne no tiene esa misma proporción. Carne no tiene propiedad aquí. Las comidas ricas en carbohidratos mostraron proporciones mejores en tristófanos y tirosinas en el cerebro que la carne. Ok, elemento el producto vegetariano está mucho más mío y nada producir elementos que la pizza, tristofalina y otro carne no tiene cosa que decir. La carne aumenta la resistencia del organismo a la insulina. Ok, es curva de resistir insulina más tanto hora usa carne. La carne causa diabetes. Carne está donando diabetes. Y la insulina ayuda a facilitar el tristófano y la tirosina en el cerebro. Tristófano y el otro nombre. La insulina motivado. la insulina La insulina te ayuda a producir esa quina.
Exacto. Entonces la carne es doblemente dañina. Que me carne está doblemente malo para curva. Afecta en la diabetes Está afecta diabetes y afecta en los procesos mentales sanos y, digamos, afecta los procesos mentales. y el carne está afecta también el proceso mental de tu lugar de nos curva. Entonces, la inteligencia emocional Nos mejora, inteligencia emocional mejora simplemente cambiando de una dieta animal a una dieta más vegetariana. está mejorar simplemente donde cambia de una dieta de carne va a una dieta vegetariana. Es decir, bajo contenido en proteínas animales. Mas já a bom mesmo você usa de contenido de proteína na espécie. Los alimentos vegetales que son ricos en tirosina El alimento não vegetal que é rico de tirosina dan un mayor nivel de energía y un estado de alerta, ¿sabes? Te ayuda a estar pendiente de todo. mais energia e nada se momento mais alerta. Bueno, prácticamente lo que hemos hablado tiene mucha... Voy a terminar con una parte. Não sabia. Voy a adelantar. Me vai adelantar. Sí, me gustaría haber hablado. Voy a limitar esto, voy a resumir. Me vai resumir. Hay que eliminar, bueno, esto ya, permiso, ya. Voy a resumir. El colesterol malo, el que viene que viene de la grasa grasa animal, Kuta de vet de bestia. causa arteriosclerosis Da causa arteriosclerosis. y hace que disminuya la función cognitiva E esta pone como funcionamento cognitivo da barra. y nos lleva a la depresión. E esta riba-nos na depressão. Si se reduce el colesterol malo, aumenta la absorción de medicamentos antidepresivos. Se barra o consumo de vet animal, ou também barra também é remédio não antidepressivo que você toma. Entonces, la grasa animal y la carne perturban el desarrollo normal de los pensamientos y el comportamiento. Ok? Meu vet animal e carne animal, produto não animal, tá estroba bom pensamento não. Va a doler lo que voy a decir. E também pensa o seguinte. Reducir los niveles de colesterol promueve una función cerebral óptima. Ora cubo barra o nível não de colesterol, de alimentação, o nível não mental de pensamento tá subir. En cambio, el colesterol bueno, Em cambio, o colesterol bom, linasa, omega 3, ayuda en el proceso mental óptimo. ok, linasa, ômega 3, que se não te ajuda no processo mental óptimo, que você vai pensar mais mesmo. Nuestro cerebro es mayormente colesterol bueno. Não celebra está consistir mais tanto de colesterol bom. Recordemos que el Espíritu Santo nos habla es en el lóbulo frontal del cerebro. Laga nos corda, o Espírito Santo está papiando nos mente via el lóbulo frontal. Aquí es donde tenemos la capacidad de decidir, estudiar, investigar, analizar. Ok, também o lóbulo frontal nos tem a capacidade de analisar, pensar, tomar decisão, etc. Y el colesterol oxidado es el más E o dañino. colesterol oxidado Es el más dañino. Hace más dá daño. mais. ¿Por qué? Porque obstruye la capacidad de la inteligencia, de tomar decisiones, de comportarse correctamente. Ok, o colesterol malo, então trova o pensamento não, então trova também boa maneira de comportar. Esto va a doler. Lo que voy a Repite, por- decir va a doler.
Lo que Lo voy que a me decir va a doler. dolor. El colesterol oxidado está en tres cosas. El colesterol oxidado comemos? de tres cosas. Primero, en las natillas como el helado. Natillas de pudín, antojelado de ice cream. Sí. En el panqueque o panqueca. De pancakes. Aquí le decimos torta. Ok. Y en el queso parmesano. Y también en queso parmesano. Es un colesterol oxidado. Este es un colesterol oxidado. Hace más daño que el mismo colesterol malo. Este hace más daño que un colesterol malo mesmo. Elena de White nos recomendó de parte de Dios en el libro Ministerio de Curación. Recomendados de parte de Dios. En el libro Ministerio de Curación De book Ministerio de Curación. dijo, particularmente hace mucho daño los flanes, El flan, el pudín, hace mucho daño, particularmente. cuyos ingredientes principales son la leche, los huevos y el azúcar. Leche, huevo con suco, el flan. Los huevos no son tan dañinos comiéndolo 2 veces a la semana. Pero cuando se une la leche y el azúcar, eso va a Ahora, hacer el mucho leche y daño. suco me acerca. A mí me gustan los helados, A mí me gusta ice cream. pero cuando leí esto y entendí esto, lamentablemente tuve que decir no como más helado. Pero ahora me alesa esa aquí y me compro de esa aquí. Lamentablemente me avisa, no te come ice cream más. Solamente los hechos en casa. Porque si hay dos cosas malas para el ser humano es la carne y el azúcar blanco refinado. Sí, pues si tiene dos cosas que están malas para el cuerpo de gente, la carne con suco refinado. Y los dos tienen que ver con la ansiedad, la depresión y el estrés. Ansiedad, depresión, estrés, el resultado de dos cosas aquí, suco y carne. Aparte de eso, las grasas animales causan daños en las arterias. Animal, Causan daño en las arterias, en el corazón, daña en el hígado, corazón, hígado graso, cálculos en la vesícula, entonces damos piedra en la bojal blas. las arterias y venas del corazón tapadas. Y también por arteria nan y pena nan de corazón tawaro tapa. Es causado por la grasa animal. Tú reconoces que tapa motivo de fat animal. Y la falta o la incapacidad para pensar correctamente está relacionado con la carne y el azúcar. Y carne con suco está influencia en manera como nos pensa. Ahora cuando usa carne con suco, bueno, por pensa correctamente. A eso se le añade las grasas animales y el alcohol, el cigarrillo, las drogas. Enanos por agregar también fat animal, alcohol, cigarrillo y droga. Por eso los 8 remedios naturales son esenciales para tener una mente y un cuerpo sano. La pensé que 8 remedios naturales esenciales para tener un cuerpo y una mente saludable. Así que me gustaría hablar de otras cosas, pero no hay tiempo. Otro día será. Tengo ganas de papel de más cosas, pero no tengo tiempo. Les recomiendo muchas el preguntas consumo. aquí. Ajá. Ok, recomiendo el consumo de omega 3. El aceite omega 3. Omega 3. Se encuentra en el aceite de oliva, el ajonjolí, en el aguacate, en girasol. El omega 3 es un aceite vegetal. Ok, omega 3 es un zeta vegetal, botar y ele de zeta de aguacate, zeta de jojolí, zeta de zona bloem, etc. Zeta de oliva Vamos también. entonces,
Sí, vamos a las preguntas ahora. Ok, no se vaya a preguntar. Hermano, antes de ir a las preguntas, yo quisiera que una persona nos guiara en una palabra de oración. Después seguimos con las preguntas. ¿Está bien? Sí, sí, está bien. Mandelio, vou por hacer oración para nós. Então, después nos vai ter a sección de preguntas. Vamos a orar. Venga, acérquese, Delio. Bom Deus, danke amado. Para ter informação que nos tem acerca nos pastor. Algo nos vai dar parte de pergunta do nossa sabedoria, comandamento, para colocar nos contrata para nos ver bom de nossa saúde. Nosso porque para nós ter um saúde bom de presença de Deus. E está conosco, se alguém nos provém do Espírito Santo, nos recibe como dois então nos Padre, dos nomes de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Gracias, hermano Amén. Delio. Muchísimas gracias, hermano. Entonces, vamos a pasar por las preguntas. Déjame preguntar a las personas, la Gaby por 3 personas de Zoom sin antes pregunta. Vamos a preguntar primero a las personas que están en el Zoom si tienen preguntas. ¿No suman pregunta? Claire, ¿gotei? A mim não te pergunta. Dá compreensível para mim. Ok. Me pode Ok. apontar aqui, me pode apontar um rato, é 5, que amena é felicidade, estado de ânimo, rancha, tudo na sonho profundo, tá tio mais, que tá? 5 não tá. La hermana pregunta, hermano, en cuanto a los 5 estados de ánimo que dan sueño profundo, ¿cuáles son en realidad? ¿Qué es lo que promueve eso? El sentimiento de felicidad, dormir bien, etcétera. La serotonina. Serotonina. Ok, Que yo Pero, toma es 5, mi ajá, hermano. Ya. y esta viene del tristófano. Ok, Y el serotonina. tristófano produce serotonina. Y el tristófano que produce serotonina Serotonina. Ya. se halla en la semilla de auyama o calabaza, especialmente en ella, es la que más tiene tristófano. Ok. 1312 miligramos por cada 100 gramos. En la espirulina, en la chía, en la ajonjolí se halla 388, en la chía se hallan 721, espirulina 929, y en la calabaza o auyama, que en Venezuela llamamos esa auyama, 1312. Entonces, una persona quiere quiere dormir más, desea menos ansiedad, menos depresión, controlar su estado de ánimo y sentirse feliz, debe consumir estos alimentos. Ok, ya, gracias. Ok. Ok, Sí. digo que cómo se consumir alimento, ¿no? ¿Usted sabe algo, hermano? Sería bueno que nos lo pusiera ahí en el chat para nosotros poder darle los nombres a los hermanos, porque así hablando a veces se nos puede olvidar algunos, ¿ok? Sí, Y está también bien, la está bien. cantidad, el potencial de cada uno de estos productos. Hermanos, Muchísimas si alguien, gracias. si alguien quiere curar el Alzheimer, el Parkinson, quiere tener mejor memoria, no quiere perder su mente, quiere tener un proceso mental óptimo, hay que tener una buena alimentación vegetariana, consumir aceite de oliva y también donde haya omega 3, aceite omega 3, y le recomiendo tomar multivitamínicos como emergencia. Multivitamínicos como emergencia para recuperarse de una depresión profunda. Ok, te recomendar para usar alimento na área se nós quer recuperar de depressão. Então, também esta precisa para usar multivitamina como último recurso para establecer. Usted puede recomendarnos, hay una pregunta aquí, usted puede recomendarnos una multivitamina que sea bueno. Bueno, miren, ese es un tema interesante. Hay un tema donde yo hablo acerca de cada vitamina, dónde se consiguen sus efectos
y sus desafectos si no hay esa vitamina, minerales, oligoelementos, todo eso lo trato de un tema muy aparte. El complejo B, todo esto, especialmente el complejo B, tiene realmente todo tiene relación, Al paso. todo tiene relación, todas las Espere un vitaminas. momento, espere. Ajá. Sim, também está com o tema over de multivitamina da apart. Então, tem um tema que a minha também está Kiko por exemplo, vitamina B te ajuda com né, então se não tem nenhum sistema que comporta consequência desse, ¿ok? Entonces, la vitamina B1, la B9, la B12 son esenciales para los nervios, para personas con fibromialgia. B2 e B9 está essencial para nosso sistema nervioso. Para tratar la fibromialgia, la esclerosis múltiple. E também para multiple esclerosis. Para las personas que tengan problemas de ira, también hay solución en una buena alimentación. Las personas que se enojan, ¿qué tipo de vitamina tienen que tomar? Debe tener una buena cantidad de tirosina, es decir, hay 8 remedios naturales. El cerebro se alimenta de 2 cosas. Ok. Una buena alimentación. El cerebro está alimentando de 2 cosas. Una buena alimentación y el sueño. Buena alimentación y sueño. Si usted duerme tarde y tiene problemas de sueño, va a tener problemas con su estado de ánimo, va a estar irritable, va a estar descontrolado y aparte de eso, le va a afectar también el corazón. Também está com, se você não está dormindo, você está afetado por maneira de comportar e está afetado o coração também, se você não está em a quantidade de sonho suficiente. Entonces, hay que tomar suficiente agua al día. Si usted pesa 70 kilos, debe tomar 10 vasos de agua al día. 70 kilos, você toma 10 glasses de água por dia. Si pesa 80, 12 vasos de agua al día. Você pesa 80 kilos, 2 glasses de água por dia. 90 kilos debe tomar 14 vasos de agua al día. 90 kilos, 14, 4 glasses de agua por dia. Si hay una persona con 120 kilos, ¿cuánto tiene que beber entonces? ¿Un barril? Debe multiplicar por 7, 120 entre 7. Y ahí saben los vasos que tiene que tomar. ¿Qué cantidad tengo que tomar? Debe tomar 4 litros, 120 kilos debe tomar. Tiene que tomar de ello. Recuerden que el cerebro y el cuerpo tienen 75% de agua. 75% de agua tiene el cerebro y el cuerpo. Mientras más obeso es, más agua debe tomar. Más peso botín, más agua botín. Usted debe pesar lo mismo que usted mide de estatura. Bom peso me senta da mesmo dato com estatura. Bom peso com estatura me senta igual. Si no, voy a tener sobrepeso. Usted mide 1,70, debe tener 70 kilos. Si vos mide 1,70, vos decir 70 kilos. Si tienes 80, 90, 100 kilos, tienes 30 o más kilos, tienes 10, 20, 30 kilos de más. Ok, repítalo, por favor. Si tiene más de eso, si usted mide 1,70 y tiene 80, 90 o más kilos, tiene kilos de más en el cuerpo. 80, 90 o más kilos, tiene kilos de más. Está propenso a la diabetes, a un ataque cardíaco, a un accidente cerebrovascular. Vou pôr ataque de coração, vou pôr ataque de cerebro também. Y recuerda, afecta también tu espiritualidad. E guarda bom para sobre coisa que também afeta a espiritualidade também. El agua es oxígeno, igual que el aire. Agua da oxígeno mesmo com aire.
Una mente oxigenada también pensará correctamente. Mente com bom oxígeno dentro também pensa mais bem. Por eso hay que hacer ejercicio, especialmente caminar, nadar. Pensei, mas se esse exercício, cana, landa, El sol también ayuda solo também te ajuda. en el estado de ánimo y en atacar las enfermedades infecciosas. Ok, solo te ajuda para o estado de ânimo por update, a tu também maleza na de infecção e te ajuda com isso. Una persona de piel oscura debe tomar máximo 20 minutos de sol tempranito o tardecito. Ora, nós com os escuro, mas se toma 20 minutos de solo, me ainda trepa a tarde por isso solo também vai. Tempranito en la ¿Y por qué? mañana, ante las 8 de la Porque mañana. tiene que ser así, hermano. Nosotros de piel oscuro tenemos que tomar el sol así. Sí, y después de las 5 de la tarde. De esa ¿Por qué manera, tenemos los que tomar el huesos, sol así? Nosotros de piel oscura. porque las personas de piel blanca lo toman 10 minutos y las personas de piel oscura 20 minutos, porque nuestra piel morena es más, tiene más pigmentos y es más gruesa que la piel blanca. Ok, door nos cuero de gente não color curta mais dique, ando de mais pigmentado. Gente coloca lá Por- por tomar. Nosotros necesitamos recibir más sol que la gente blanca. Nós precisamos de mais solo com gente blanco. Eso va a ayudar en la creación de vitamina D para los huesos y ayuda también en el cerebro. Vitamina D para hueso e também para cérebro, da lo que solo te ajuda forma. Ok, vamos a ver si hay más preguntas. ¿Hay más preguntas por aquí? Hay un hermano aquí que tiene preguntas. Ok, el hermano dice que usted habló de la resistencia a la insulina. Sí, ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Es el cuerpo que resiste, que no produce la insulina? no, la carne roja ¿Ciertos motivos? crea resistencia a la insulina en el cuerpo. Carne coral, que crea resistencia Sí. a la insulina del cuerpo. Que Y- entonces, ¿qué quiere decir que el cuerpo entonces no va a producir insulina porque la persona ingiere carne? No, sí produce insulina, pero la carne obstruye el trabajo de la insulina en el cuerpo. Ah, el cuerpo está produciendo insulina, sí, pero el carne está trova insulina de su trabajo de culpa. Ok, ahora entendemos. Así como también crea un jabón encima de los huesos e impide que el calcio sea absorbido por los huesos. Assim na rabão tá assim com o hueso não, com esta trova com o cal que está morto tomar torde e hueso não. Você se refere al jabón? Jabón, sí, un jabón, impide que es una capa grasosa que impide que los huesos absorban el calcio. ¿Usted se refiere al jabón con que nos bañamos? No, Sí, esta exacto. forma, esta vida, un No, jabón. no. La carne roja es como un jabón sobre los huesos e impide que los huesos absorban calcio. Ah, ok, O sea, vamos a resbala. ver. Para mí, insulina. El calcio llega y resbala, no se penetra en los huesos porque la grasa de la carne roja y en sí misma impide que el hueso absorba el calcio. Ok, efeito de carne correta, estroba com o hueso da toma e calque. Tá pensando, nós saca efeito. Debemos de sacar todo tipo de grasa animal de nuestro alimento entonces, hermano. Sí, señor. ¿Por qué? Porque afecta a osteoporosis en los huesos, artritis reumatoide. Afecta también el sistema inmunológico. El azúcar blanco mata todas las cosas buenas del cuerpo. Ok, suco blanco da mata tudo que possam bom de curva.
una persona que coma mucho azúcar con el café, y el café mismo es dañino para la mente y para el cuerpo. Gente quando usa hobby suco e coffee, não se você sabe que coisa está hobby mal para comer. Tem pergunta over the coffee sobre Estou perguntando aqui se há alguma pergunta sobre o café, porque há pessoas aqui que tomamos café y queremos saber cuál es el daño exactamente que hace el café a la mente. ¿Porque sabes? Sí, esa es la pregunta. El café altera el sistema nervioso central. Coffee altera el sistema nervioso central. Incapacita, es una energía, pero es una energía que después te incapacita nerviosamente. Este es un tipo de energía falso. Pero después de así, ¿cómo visa? Esta incapacidad en mente, esta no quedó. El café no se recomienda para personas con cáncer. Coffee no está recomendable para gente con cáncer. Y menos se recomienda para personas con Alzheimer, ni Parkinson, Tampoco ni le ningún no tipo de... Alzheimer. Una persona con esquizofrenia o bipolar no debería tomar café ni alcohol, nada de eso, porque destruyen la mente. Ok, un médico de esquizofrenia no puede usar coffee ni alcohol, pues daña la mente. El hermano Delio tiene una pregunta aquí. Delio, ¿cuál es la Sí. pregunta? Ok, el hermano pregunta, ¿qué es lo malo? ¿El café o la cafeína que está dentro del café? Es que el café sin cafeína no sabe a nada. Café sin cafeína no sabe nada. Hay que sustituir el café por granos carbonizados. Me se sustituye el café con granos carbonizados. ¿Y qué es eso, hermano? Bueno, ya voy a mostrar una imagen. Ya. Las personas deberían de consumir, vea. Aquí es una guía, tengo aquí una guía, un libro adventista que habla de cómo sustituir el café por algo mejor. Puede ser hierbas aromáticas. ¿Cómo sustituir café para un gosto mucho más fino? Usted puede tomar café de brusca. Café de brusca. ¿Qué es eso? Es una planta que también llaman pico de pájaro. Ya le voy a decir. Ya le voy a mostrar. Sí, ella es una planta que sirve para la próstata. El café de brusca sirve para la próstata. Café brusca da bomba próstata. O sea que para prevenir y también para curar. Sí, señor. El café de brusca. Voy a mostrar, mire. Esta planta. Esta. Esa nace aquí en Venezuela, en Colombia y en Curazao debe nacer en todas partes. Aquí nace en todos lados. Hay café de cereales, café de granos, café de frijoles, café de maíz, café de cebada, café de avena, hay muchos tipos de café. E incluso usted puede sustituir el café por infusiones de plantas medicinales. Sí, mata la medicinal también como otra coffee con él. Pero lo que usted mostró anteriormente, el café de brusca, nosotros no lo vimos bien. Tiene que mantener la imagen por un tiempo más largo en la pantalla. Sí. Ok. Voy a ponerlo. Pitch. ¿Se ve? Mata de calque. Mata de calque. Flor de calque se tá toti. Póyame. ¿Lo ven bien? Esta parte es flor na gel de sacabote. Exatamente, mata de calque não tem, mas você tá com flor gel, então esta nasce na corsal também, e botar aí na corsal também.
No, que él. Póngalo otra vez, hermano, para que los hermanos puedan ver. A tele. Exactamente. Exactamente. Si dumaan papi nos nota mira potret. Aturatas ni naman. Usted puede tostar el grano de cereal sí, grano de legumbres, lo puede tostar, lo pulveriza y eso lo puede usar como un café sin cafeína. Ok, vou botar o sele, depois desse, botar o lê. Até ele botou por cima de cofre, dentro de longe. De hecho, el pan Não tostado, para na costa da hermano. el pan tostado, carbonizado, el pan carbonizado es como el carbón activado. Ayuda en casos de envenenamiento. El pan tostado usa manera, se puede usar como el carbón que ayuda en casos de envenenamiento. Ok, que me Ajá. pan toast. ¿Usted se refiere al pan? Al pan, si el pan se puede tostar, se puede quemar, se pulveriza, el pan quemado se pulveriza y eso también sirve como si fuese carbón activado para Entonces, problemas usted estomacales. viene para Curazao. ¿Cuándo va a viajar para acá? Para que nosotros podamos escuchar más. Cuando ustedes me inviten. Cuando ustedes me inviten. Cuando ustedes Pan quieran. blanco y pan Cuando ustedes moreno quieran. también. Pan blanco y moreno Está- también. Señor. ¿Y cuál tipo de El pan, cualquier tipo de pan. La idea es que el café, el pan pulverizado absorba el veneno en el estómago. El pan ora com borra assim, de maneira cuero, Igual que el carbón. como la semilla de esta mata que tenemos aquí, que se llama moringa. Eso también absorbe el veneno, ¿verdad? La moringa. Exacto, La- exacto. Sí, el frijolito que Entonces, lleva dentro. Usted puede también, la uña de gato, es una planta anticancerígena, la uña de gato. Y usted puede tomarla todos los días para prevenir el cáncer, como el café. ¿Sabe? Sustituya o cambia el café por uña de gato o cualquier planta medicinal que lo ayude. La uña de gato no tiene problemas. Uña La uña gato de no gato es buena. para prevenir cáncer. Hermano. Puede tomarla todos los días, El no verde hay también problema. es bueno, hermano, el té verde, el matcha. El té verde sirve para adelgazar, pero como emergencia, no como permanencia. ¿Y qué hacemos con eso entonces? La idea es cambiar el estilo de vida a un estilo de vida más saludable, menos comida refinada, menos comida grasosa, menos comida de carne, menos comida chatarra. Eso va a adelgazar sin necesidad de tener té verde. Ok, Puedes es tomarlo. necesidad de comer menos productos refinados. Isso vai ajudar a pessoa, meu irmão. Si uno puede rebajar sin el té verde, pero puedes tomarlo, no hay problema. Simplemente que no te cedas, porque ahí viene la temperancia. Hermano, hay La una otra pregunta. ley, La omega 3 que se recomienda, ¿puede Ajá. ser del pescado también? Sí, pero se recomienda que mejor sea la omega 3 que venga de los vegetales. Ese es un tema interesante porque el omega 3, voy a hacerlo rápido, voy a hacer muy rápido acá. El omega 3 ayuda. Momento, pausa. Ajá. Sí, esse é o tema de su mes, pero rápidamente ele vai dizer algo que eu sei. El omega 3 ayuda en la depresión. Algo también un poco más en cuanto al huevo, porque aquí el proceso que dan para la producción del huevo hace que nosotros no comemos mucho el huevo aquí los vegetarianos, usted comprende. Pero ya eso viene para la segunda pregunta. Ahora vamos para el omega 3. El omega 3 ayuda en trastorno bipolar, en prevenir enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson, previene la demencia, previene los cambios de vasos sanguíneos,
mejora la circulación de la sangre en el cerebro, ayuda contra la depresión, ayuda a que la mente haya mejor memoria para estudiar. Los estudiantes necesitan tomar omega 3 y esto se consigue en fuentes vegetales. Linaza. La que más tiene omega 3 en el mundo vegetal es la linaza. Y para la depresión necesita Mas omega 3 de dieta linaça, que vai cultivar este hobby para evitar Alzheimer, para o hobby de estudia, etc. E para evitar que você tenha qual é a beleza de Parkinson. Ok. en 28 gramos de semilla de linaza tenemos 6.388 miligramos de omega 3 y para tratar la depresión crónica necesitamos 3.000 miligramos al día, es decir, que con 14 gramos de linaza molida. Linaça para presión. ¿Y cuántas cucharadas sería la medida entonces para las personas que tienen presión? Para la presión arterial, excelente, porque ella limpia la sangre de la grasa mala, el colesterol malo. La presión arterial viene por la obesidad. La obesidad se destaca por la grasa. Ok. Ahora yo quisiera preguntarle, ¿no, hermano? ¿Cuántas cucharadas se debe tomar de la linaza para rebajar la presión arterial? Lo primero es bajar de peso. Hay que tratar el peso en el cuerpo. Sí. Con 3 granos de ajo, usted puede nivelar la presión alta. Pero ¿sí? ¿cómo Con 3 se gramos de ajo al día. la linaza en 4 cucharadas al día para una persona con presión alta? Bueno, vea esto. Voy a explicar. La presión alta viene por exceso de peso en el cuerpo. Hora de presión alta de pasó para peso a subir más. Porque mientras más peso, el corazón tiene que trabajar forzosamente para llevar la sangre hasta el último tejido del cuerpo. Sí, pasó ahora como te houve peso, o coração tem que trabalhar forçar para mandar essa sangue tu parte de curva. Esa tensión, de esa presión del corazón para llevar esa sangre, eso que se siente en las arterias es lo que llamamos presión alta o presión baja. É pressão com o coração de corras e barriga, é sangue e tu parte de curva, é pressão e bota, chama pressão alta. La cura para la tensión alta es bajar de peso y ayudarse con el omega 3. Cura tá, baja de peso e ajuda com o omega 3. Você nos poderia dizer quantas cucharadas de linaza para una persona con presión alta? Puede tomar por lo menos con 28 gramos al día, está bien. 28 gramos de semilla de linaza molida recientemente. Ok, 28 gramos de linaza aguardo molar recientemente. ¿Eso vendrían a ser cuántas cucharaditas? Bueno, ahí tendríamos que trabajar con 3 veces al día. 3 cucharadas al día. 3 cucharadas al día. 3 Sí. cucharadas. Pero no podemos mezclar en el arroz. Señor. Eso. Ok. ¿Cómo? Un hermano pregunta aquí, el aceite de linaza, ¿cuántas cucharadas se debe tomar para la presión? 3 al día. 3 al día, brother. 3 al día. Y para una persona que no tiene presión, ¿cuántas cucharadas de omega 3 linaza? Yo creo que con 28 gramos que se coma está bien. Voy a explicar. Para tratar la depresión se necesita 3.000 miligramos de omega 3. 3.000 miligramos. 3.000 Para miligramos tratar, para ayudar con depresión. La depresión o la presión alta. Ajá. Ya va. Voy. Para tratar el trastorno bipolar
se necesitan 9.000 miligramos de omega 3, el trastorno bipolar. Es decir, que usted puede consumir tranquilamente 50 miligramos de omega 3 de linaza, en este caso, al día. 50 miligramos de linaza al día. 50 gramos, perdón. 50 gramos. 50 gramos. ¿Ok? Puedes usar la Sí. chía. La chía también tiene omega 3. Las nueces inglesas tienen omega 3. El aceite de canola tiene omega 3. Pero, por ejemplo, la chía tiene 4.915. Las nueces tienen 2.524. El aceite de canola tiene 1.031. El aceite de germen de trigo tiene 932 miligramos. La soya tiene 569. El aguacate tiene 221. Es decir, es mejor, en dado caso, para un tratamiento de presión alta, depresión, bipolaridad, problemas a nivel de hígado graso, ¿sí? La vesícula, cálculos en la vesícula biliar. Usar por lo menos todos los días 28 gramos de linaza. 28 gramos de linaza. Si tiene problemas con trastorno bipolar, debe usar 50 gramos, de linaza molida. Ok, 50 50 gramos de gramos. linaza al día por todos esos problemas. ¿Qué significa Sí, eso señor. que usted ha explicado del asunto de problemas bipolares? Es la persona que tiene doble personalidad, que un día amanece alegre y otro día está muy triste y no hay manera de justificar esa actitud. Ok, se deje de não contar lá. Um dia contento, um dia não contento. Não tem maneira, não Y emociona no haya da como, dia para outro. sí, y no puede controlar eso, no puede controlarlo. Y Então, eso hace que la persona, eso hace que las personas actúen correctamente con un estado de ánimo muy alegre, al otro día actúen incorrectamente con el ánimo muy depresivo. ok, não se compreende. Repito, el trastorno bipolar es cuando tiene un día amanece con un ánimo alto, al otro día está con el ánimo bajo Sim, y no puede compreendi. controlar eso. No puede controlar eso. Entonces, la manera para que él pueda tener control sobre su ánimo, su estado de ánimo, es consumiendo omega 3. Ok, para a gente tem controle sobre su ánimo, usa omega 3. Hay un hermano aquí que tiene una pregunta. Sí. Usted dijo ahorita que la semilla de la linaza recién molida. Entonces, si se compra esta semilla ya molida, entonces eso no es bueno. Es mejor que tú la muelas e inmediatamente la uses para evitar que se oxide. Ah, para evitar que esta oxidar. Ok, entonces pierde sus nutrientes. Sí, pierde cierta capacidad, pues se oxida, pero para el estreñimiento sigue siendo bueno. Ok, esta perde cierta capacidad. Ahora como mulher, tu like, usei o desvio virado aqui, pero para gente gordo, sí, esta queda con cierto, o sea, el veces nano. ¿Será por la fibra que mantiene esas Sí, cualidades de exacto. bajar? La fibra y el agua, no, por la fibra sola no ayuda. Es el agua que se toma con la fibra la que ayuda a que el estreñimiento sea superado. El O agua sea más que la cuando fibra. se toma esa semilla molida de linaza, se tiene que tomar mucha agua también para Sí, tener el efecto. usted usa una cucharada de polvo de linaza y lo echa en un vaso con agua Un y cuchara te lo tomas, polvo de linaza mezclado con agua. pero debes tomar otro vaso de agua. Beber después un glass de agua más. Sí, eso se llama psyllium. Es un medicamento llamado psyllium, que es básicamente linaza molida.
Ok, ese remedio conoce como psyllium. Yo había comprado eso antes, pero yo no sabía que era la linaza molida. Que Sí, me han dicho, eso es plántago más linaza molida, pero esencialmente es linaza. plátano y linaza Para, molida, es el psyllium. sí, es psyllium. Ujú. Entonces, una mujer con angustia psicológica tomando omega 3 también se le quita. Ok, gente mulher que tem angústia psicológica tomando ômega 3 também é daqui. Tem mais Sí, perguntas, hay tres Romana? tipos. Aqui Ajá, não? Ajá, usted debió hablar un poco más sobre el huevo. el huevo. Ok. La señora White sufría de colitis. Hermano White estaba de sufrir de colitis. ¿Y qué es esa enfermedad, colitis? Ella, inflamación del colon, de los intestino grueso, inflamación. De esta manera, una inflamación de botríbana. Sí, del colon, inflamación del colon. Entonces, ella no podía comer granos, lentejas, ni garbanzos, ni frijoles, porque le aventaban el vientre, le daba mucho dolor. Ok, para comer bonche, etcétera, para sobre cosa estaba da irrité y estaba da hicha super rica. Entonces, ella, para poder sustituir las proteínas de la carne, tuvo que Para sustituir recurrir, proteína de carne, tuvo que recurrir a los huevos de gallina y a la leche pasteurizada de vaca. que me será vai comer huevo de galinha e leite pasteurizada, que é leite a saca toda bactéria na que dá de vaca. Pero Pero entonces, no, ¿en qué se encuentra eso, hermano? ajá, eso ella no pero no era todos los días, sino que lo hacía médicamente 2 o 3 veces a la semana para poder Esta sustituir la manera, proteína, sí, porque no podía tener proteína por los granos, porque eso le hacía daño. Entonces recurrió a eso. Pero en aquel tiempo los huevos eran sanos en comparación con este tiempo. ok, pero el tiempo y huevo estaba más saludable que el huevo está ahora aquí. En el libro Misterio de Curación, Consejos sobre régimen alimentario, ella recomienda a un hermano que comiera huevo porque lo ayudaba, porque estaba desnutrido. La recomendada en el bukina que la menciona, un rumán para comer huevo, pues el rumán estaba desnutrido, que estaba mal alimentado. Pero hay otro hermano que ella le dice, no coma huevos, porque le está haciendo daño. Un rumán también no usa huevo. Porque me imagino que era por el colesterol. Lo que ella no entendía, pero ella entendía Sí, entonces no se puede comer huevo todos los días. Hay una cosa, los huevos actuales generalmente ya no son de gallo, no son normales. El huevo actual no te huevo de gallo, no está normal. Le echan estrógeno. Nada pone Son, estrógeno de el huevo no. sí, son productos de estrógeno, hormona femenina. Que me nada rica, hormona de gente mujer, de el huevo no. Y el exceso de estrógeno produce miomas en las mamas, en el útero y en los ovarios. Y el exceso de estrógeno te produce mioma de ovario, na pecho, ¿y dónde más? En los pechos, en el ovario, ¿y dónde más? Útero, endometrio, útero. Úteros también, estrógeno, ¿qué son miomas exactamente? Son tumores. Ese Son tumores que salen. Tumor que sale, Entonces, que puede ser resultado de comer el huevo. ellos se multiplican en el ovario, parece un racimo de uva. Nada multiplicar de ovario mismo un trozo de Y entonces para los hombres que no tienen esos órganos, ¿cuál es el efecto? Le crecen las tetillas. De hombre nada hay pecho grande, pero nada usa huevo. Hay hombres que tienen los pechos más grandes que una mujer. Sí, de hombre que tiene pecho más grande que gente mujer. Por el exceso de tanto comer, no solamente huevos, sino la carne también tiene estrógeno, la leche tiene estrógeno.
los huevos tienen estrógeno, el pollo tiene estrógeno, todo le echan estrógeno, hasta el plátano le echan estrógeno. Que mendi estrógeno ahí, porque gente va para Tahaya. Hay algunos que están durmiendo aquí para hacer como si no están oyendo, pero están oyendo muy bien. Y aquí na esta pizza, porque gente na uta galinha, uta huevo só, tu come galinha e tu come carne também. Então, vamos aqui também começa a desarrollar pecho, mescosco y de muy. Por eso Pues, es la recomendación, carne. es recomendable criar gallinas sanas que coman maíz, que no coman cosas químicas. Saludable, uta come maíz. Si usted quiere cambiar los huevos, entonces tiene que sustituirlos con productos, comer más vegetales. Ok, si Porque el huevo es proteína, come más vegetal, más verdura. La combinación de vegetales, por ejemplo, la combinación de cereales con frutas o comer digamos, los frutos secos, semillas oleaginosas, maní, avellana, nueces. Ok. Ajá. Usted dijo que se podía comer frutas con cereal. Que cereal o fruta te reemplazar huevo, entonces también fruta seco. Te reemplazar huevo, entonces diferentes tipos de leche también te reemplazar huevo. Ajá. O también las legumbres, como la soya, los frijoles negros, blancos, frijoles amarillos, frijoles de todo tipo, garbanzo, lenteja, todo eso tiene proteína. Y más que la carne. También tiene proteína de y por reemplazar huevo. ¿El tofu no reemplaza el huevo? El tofu es queso de soya. Ok, ¿eso reemplaza el huevo o no? En las proteínas sí. Proteínas. Ahora, si quieren conseguir un preparado parecido al huevo, un preparado así para hacer algunos alimentos, hay una manera de hacerlo con el garbanzo. La harina de garbanzo, eso al cocinarse se parece mucho al huevo. Sí, si alguien quiere hacer un preparado con algo con huevo, una torta o un cake, no sé cómo lo llaman, eso ayuda a sustituir el huevo en ese sentido. Ok, en sentido de forma, o por usar harina de garbanzo para traer o pollo con también, o por usar para sustituir el huevo. Sí, una persona que tiene mala nutrición. Nela. Sí. Sí, ela pensa que depresión también es de mal alimentación, esa es la primera causa, pero tiene más causas, ¿no? ¿Es que está? Sí. Hay una hermana que dice aquí que como usted dijo anteriormente que la primera causa para la depresión es la mala alimentación, pero ¿qué otros factores determinan la depresión? Muy bien. Miren, el exceso de ácido araquidónico. Exceso de ácido araquidónico. ¿Y qué es eso? Eso se encuentra en la carne roja. Aceite de carnícola. Eso perjudica el funcionamiento óptimo del lóbulo frontal del cerebro. Cosa daña el funcionamiento optimal del lóbulo frontal. ¿Usted puede explicar un poco más del lóbulo frontal, dónde se encuentra? Y cuál es su trabajo? Aquí. Es el centro cerebral de sabiduría, juicio y previsión. Aquí. Lóbulo frontal, en la frente. Ok, del lóbulo frontal delante y en frente. Y es determinado juicio que me con buscar cierta cosa, si tampoco es malo, o decisión también de voy tomar y Mientras que comer carne aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas. Carne aumenta el riesgo de malestar en el corazón. Cáncer y parásitos. Cáncer y bichi. El exceso de proteínas absorbe el calcio de los huesos.
Si você usa mucho proteína, esta chupa el calque por dentro hueso no. Exceso de proteínas animales también saca el Sí, calcio de los huesos. sí. Exceso de proteínas animales. Por el contrario, los alimentos vegetales son ricos en fitoquímicos, altos en fibra, bajos en grasa, moderados en calorías y sin colesterol. El colesterol malo, quiero decir. Ok, sin embargo, el producto no vegetal está a bol de grasa, nada menos malo que el producto no animal. Bueno, ¿alguna otra pregunta? O no sé si Ok, contesté bien. okay. ¿Tiene más preguntas? No se va a esperar, Romana. Soti, me puede hacer una pregunta, preguntar para mí si él tiene una foto de uña de gato. Ah, no, Sí, tiene seis, Dushi. Ok, sí. bom, Ajá, bom. Vamos. Nos ya diga se lo muy de muestro. Ya se la muestro. Aquí la tengo, aquí la tengo. ¿Qué puede usted decirnos en cuanto al pollo? El El pollo se pollo, puede considerar tan dañino como la carne roja. yo estoy en Colombia. En Colombia sé cómo alimentan a los pollos. Un pollito en un mes ya tiene el cuerpo de un pollo adulto. Eso es Una anormal. galinha tem curva de galinha, um pollito tem curva de galinha adulto, de maneira com nada alimentar. Le dan mucho estrógeno. Entre otras cosas, en el alimento le ponen estrógeno. Y ese exceso de estrógeno daña el cuerpo de la mujer. Então, excesso de estrógeno daña a curva de mujer. Nosotros hemos notado aquí, hermano, que la juventud crece proporcionalmente. Sí, Las a los- muchachas, por ejemplo, ajá, crecen en su forma en los pechos, las mamas, y también en su feminidad. Tienen curvas desde temprano. Desde los 8 o 9 años ya se puede ver a las muchachitas sí, con cuerpo ya formado, con pecho y con las piernas así gorditas. ¿Será por el uso del pollo? sí, señor. El pollo, la carne, el queso, todo lo que, porque le meten estrógeno a todo. E ¿El inclusive mismo al también plátano contiene también le meten estrógeno? estrógeno. El plátano también le echan estrógeno, una bolsa, el plátano le pone una bolsa encima y el plátano se pone gordo, se pone robusto, pero es un plátano que no sabe a nada, es desabrido. Entonces, un momento, hermano. Usted se refiere aquí le decimos bacoba. Bacoba, plátano. O sea que o banana. Porque No, conocemos el banana, plátano como banana y el banana. cambur. El cambur Sí, no. Usted cambur, se banana, refiere al plátano, a la banana, que sí, le decimos aquí. sí, Le ponen sí, estrógeno. le ponen una bolsa y entonces, igual que el pollito, eso crece anormalmente y la gente compra plátano porque está gordo, pero es un plátano malo. Ah, tá. Eu tô pensando, nossa, compra banana não gordo, pastor Bernardo mostra mais meu, pero banana não tá malo. Esse é sim, Por eso, não por banana eso se tá. invita, sí, por eso se invita a sembrar, que cada familia tenga su pequeña siembra. Laga, cada família tem seu Amém. mesmo show. Uau, esse sim, não tá assim. ¿Y qué nos puede decir de los cambures? Los cambures que se venden. No, bueno, si usted ve que el cambur es muy grande, muy extraordinariamente grande, eso tiene estrógeno. Si vos también el pacoba, nata, la rupi grande y gordo, muy probablemente no pone estrógeno de nata. Por eso será que las mujeres tienen tanto cáncer. Ya, rupi feo. Hermana, a las Ok, frutas, a la fruta le están echando estrógeno. Toda fruta grande, agrandada, demasiado grande, eso es estrógeno, eso no es normal. por fruta Assim, grande conosco que tem estrógeno de Chile. Hay un hermano aquí que pregunta, ¿qué nos puede usted decir de una línea negra que se encuentra en los gapures? ¿Una línea?
Sí, como una flechita negra en medio de los cambures que compramos. Lo vemos mucho aquí en Curazao. Tendría que verlo. Hermana, los cambures cuando tienen punticos negros, ese es el mejor cambur de comer. No, cuando tienen, o sea que están hechos y están un poquito más que hechos. Entonces está mejor para comer. Cuando tienen puntos negros, puntos negros. Cuando el cambur tiene puntitos negros, ese es el cambur que hay que comer porque está en su punto. Ok, bacova tá dentro do ponto, ora é de punta preto, riba e cuero. Não, ora Aí, na pira hecho, na veia manas calém. Sim, na pira assim na hecho, una pa parce manina ku bisa puti, beta puti na tima ne punta preto ronde. Esta bisa puta ora é na su punto pa comer. Antes de comerlo, ¿no está bien? Antes de llegar a ese punto, ¿no está bien comer el cambur? sí, el cambur sano. A veces son más delgados que los otros. Ese es el que no tiene estrógeno. Ok. Entonces nosotros aquí estamos tratando de comer bien, pero parece que estamos comiendo mal. Bueno, Pablo dice, conforme a la conciencia. Esta es la uña de gato. Esta es la uña de gato. ¿Están viendo? No, todavía no. Esta, La imagen no ha llegado todavía. Manténgalo ahí. Ujú. Tengo Esa es la retraso. uña de gato. Uña de gato, a mí la carne ¿Sabe de uña de gato? Estas aqui, dos unhas aqui com preto. Ela vai colocar aí onde Pero hermano, yo conozco uña de gato que viene como cortado de un árbol. Sí. Viene así cortado como una raíz o como el parte de un árbol. Es una liana de 3 a 4 centímetros de grosor. Y cuando Sí. llega a una edad adulta, sobrepasa 20 metros de altura. Ella se apoya en otro árbol. Ella no es un árbol, sino una liana. Es un vegetal en forma de culebra. Crece encima de otros árboles. La uña de gato no es un árbol, es una liana, es una planta semejante a un gato. Sí, tiene uñitas como un gato. Ella es liana, ella crece encima de las plantas, de los árboles. Y Soti, me improvisa algo. Por eso yo pregunté por una foto, porque uña de gato que yo sabía, esta rama, ¿cómo dice eso? Esta rama, no te vira un palo, maneta bisa, y esta saca un punta, mané uña, y esta rama va una tierra, pero es un que la muestra, esta parte manera mata. Ok, ella conoce la uña de gato, hermano, como una mata que corre por el suelo, pero el que usted está mostrando ahora es como va para arriba. Entonces, ¿cuál es? No, ella puede ir en el suelo. Ella puede ir en el suelo si no hay un árbol donde treparse. Ella es trepadora. Es una planta que se trepa. Esta trepadora, que esta klep op riba outro mata não. Cortava churroco, esta las abuso. Se não é a palo, vai riba esta las não. Exacto. Aquí hay un hermano que dice que hay diferentes tipos de uña gato. Sí, exacto. Hay diferentes tipos de uñas de gato. Por eso es que en el Perú es distinta a la de Colombia es distinta a la de Venezuela, distinta a la de Curazao. Por el clima, por el relieve, todo eso cambia, son especies, pero ella tiene la misma característica. Tiene la uñita Entonces, de la ¿cuál es uña. bien para beber? ¿Cuál es bien para tomar? Entonces, si hay diferente o no importa. Todas se pueden tomar. Pero hay que saber que es la Gracias. uña de gato. ¿Sí? Gracias. Sí. Entonces, ¿qué Ella es es anticancerígena. parte de la planta? ¿Sus hojas o las fruticas que vi ahí? Todo se muele. El uña de gato se muele toda.
Se muele y se usa como un café, ¿sí? Se muele y se usa todo. Ella es anticancerígena, desinflamatoria, es antitumoral y eleva el sistema inmunológico. Una persona que quiere curar el SIDA, el cáncer, lo cura con una buena alimentación, como hemos hablado, y la uña de gato como una planta para tomarla todos los días. Ok. Muchísimas gracias, hermano. Nosotros hemos venido a saber muchas cosas hoy que antes no sabíamos. ¿Cuántos de nosotros queremos darle las gracias al hermano por tan tremenda conversación que tuvimos hoy? Aquí todo el mundo está contento. Un pregunta, ¿so? Seguro, mi hermana Clary. Hermano, ¿me Sí, podría sí. mostrar otra vez la parte del libro de donde usted saca toda esa información? Que está ebook. Yo se lo puedo llevar allá a Curazao. Yo soy colportor y tengo esos y muchos más. Tengo eso y muchos más libros de salud natural. Yo se los puedo llevar a Curazao cuando me inviten allá. Yo les puedo llevar todos esos libros para que tengan esa y mucha más información. ¿Pasaporte listo para llegar aquí? ¿Tiene el pasaporte listo? Hermana, necesito sacar el pasaporte. Eso sí es verdad. Tengo que renovarlo. En Venezuela todo es muy costoso, pero bueno, Dios nos ayudará a conseguir lo que necesitamos para renovar el pasaporte. Esos son $300 que le quita el gobierno a uno de manera injusta, pero eso es lo que quita el gobierno por un pasaporte actualmente. Y estamos trabajando para eso, si Dios quiere. Amén. ¿Me podría mostrar otra vez el primero? Yo intenté ¿El sacar primero? pero usted puso el segundo. Le puedo mandar eso al WhatsApp. Yo le puedo mandar todas esas informaciones al WhatsApp. Sí, por favor. Mi hermano, ¿de dónde tú dices para renovar el pasaporte cuesta $300 en Venezuela o en Colombia? No, Venezuela, yo soy venezolano. Yo estoy Ok, inmigrante yo en pensaba que tú Colombia. estás viviendo en Colombia, entonces tú Vivo, tienes que renovar tu vivo, pasaporte en Venezuela. sí, así es. Tengo que renovar mi pasaporte en Venezuela. Tengo poco tiempo acá, tengo pocos meses. $300. Sí, es lo aproximado. Es lo aproximado. Es lo Wow. $300. $300. Sí, señor. Pero yo voy a meterme en la página para preguntar si siguen cobrando 300, porque el gobierno se ha ocupado de quitarle a uno todo lo que puede. Entonces, Wow. bueno. Qué abuso. Pero no sería una... Ok, está bien. Son 30, 60 dólares mensuales de sueldo y cobran $300. ¿No sería un trabajo muy duro conseguir pasaporte venezolano viviendo en Colombia usted ahora? No, no, porque yo vivo cerca de la frontera, no hay problema. Bye. Ah, bueno, eso es una buena noticia. Entonces, Sí, usted sigue hágalo, cerca. porque como yo veo aquí los hermanos están interesados, sí. Yo también van a Colombia, pero está cerca de la frontera. Sí, yo puedo ir para Curazao Hay desde una Caracas última o pregunta desde aquí, Bogotá. hermano. Hay una última pregunta aquí. Sí, sí. Todo lo que quieran, Una todo lo que hermana quieran, todo lo que quieran. pregunta, ¿usted me está oyendo? Sí, Sí, la hermana dice que hay un producto aquí que se está vendiendo, que es de Colombia, que se llama Car Plus. Car Plus. Frutos sí. rojos. ¿Eso es un buen producto para usar? ¿El producto para qué lo usan? ¿Para qué lo usan? Sí. Dice la hermana que eso ahuyenta todos los dolores, quita los dolores. Dolores de artritis, de los joints y todo eso. Nosotros acá vendemos o trabajamos con un producto llamado Reumaltri, que es de plantas medicinales y ayuda a quitar los dolores en los huesos. Son como 2 envases pequeñitos y cada envase tiene 20 cápsulas. Se toman una cada 12 horas de los dos. Y eso ayuda a quitar dolor en los huesos automáticamente. Los tendonitis, bursitis, todo eso. ¿Cómo se llama ese producto?
Reumatrit. Reumatrit. Es uno de, Reumatis. sí, es un producto que se hacía en Caracas, ahora lo hacen en Colombia, pero siguen, es bastante económico, pero es muy bueno porque son puras plantas medicinales. Solamente que el producto quita el dolor, él quita el dolor. Es analgésico, desinflamatorio. Es muy bueno. Tiene varias plantas medicinales por un lado y tiene glucosamina y otros elementos que ayudan con los huesos, que ayudan con los Hermano, huesos. ¿usted tiene un potecito ahí para mostrarnos? No, hermana, porque yo estoy en la casa, no estoy allá en la tienda naturista. Yo puedo mandarle eso por WhatsApp a través de la hermana Smith o la hermana Maruch. La hermana Yo le puedo Marush mandar. puede, Ajá. va a tener de esos potecitos. Ah, GAF Plus. Sí, eso es un elemento que aquí a mucha gente ha ayudado. Yo he escuchado buen testimonio de ese producto. Sin embargo, me gustaría ver el contenido. Yo no lo he visto, he escuchado de él. Es muy bueno, aparentemente, pero me gustaría saber el contenido. Si es químico o es plantas naturales. Si es plantas naturales, aquí tenemos una cantidad de productos para eso de manera increíble. Hay un producto de marca americana, Natural Force, se llama Natural Force, es la marca americana. Ahí hay una cantidad de cosas para los huesos y cualquier tipo de enfermedades que yo se lo puedo hacer llegar a través de las hermanas por el WhatsApp. Y ese Gas Plus, tengo que conocer su contenido. No sé si es planta o es químico, Sí, pero sé usted se lo puede que dar a la hermana Marush y lo puede mostrar en la página de plantas. sí, yo se Ella. lo muestro allá por la foto. Y, y entonces, de una vez queremos invitarles a los hermanos que se suscriban en la página de plantas que tenemos. Ok, hay una Eh, hermana que tiene una pregunta. Hermana, véngase para acá. También podemos abrir un grupo de WhatsApp solamente para ustedes, para Un momento, un tratamientos momento. para ustedes. La hermana está hablando. Un momento. Sí. Ok, la hermana dice que... Y pues, escucha un poquito para mi hermana encima. Dice la hermana que ese solo producto las personas la usan y da una ayuda muy rápida. Entonces ella piensa que si son solamente productos o plantas vegetales, eso no podría ser una ayuda tan rápida. Sí, de hecho, la medicina natural es lenta, pero efectiva. Cuando un producto es muy rápido, La natural también ahí, poco a poco, tampoco. ahí tiene que haber alguna droga. Ahí tiene que haber alguna droga. Cuando el producto es muy rápido es porque hay una droga, un alcaloide, como la marihuana, la cocaína, un familiar de ellos aquí. Si el producto es colombiano, no dude de que tenga marihuana o cocaína. Así de simple. Si el producto es tan colombiano, no duda que porte marihuana o cocaína de agregar. Ahora, hermano, usted habla de una página que podemos formar parte de una página donde podamos hablar con usted. Sí, si quiere, podemos abrir un grupo de WhatsApp con ustedes y alguien que traduzca al papiamento y yo le coloco las cosas en español y alguien lo traduce al papiamento y ahí están todas las preguntas, se responde, se guía todo allí. Se puede hacer así. Ok, los hermanos están de acuerdo para hacer algo así, hermanos. Hacer un grupo donde podemos hacer preguntas y entonces el hermano puede mandar contestas y si hay necesidad de traducir, nosotros podemos ayudarnos también en eso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, están de acuerdo, hermano. Están de acuerdo. Pero me pode contar algo over die spierpijn, vooral na garganta, com schouder. Então, spierpijn está batendo mão também. Ok, la hermana dice que siente dolores en los músculos de la garganta y esos Ajá. dolores bajan también en los brazos. ¿Qué puede decir de eso? O,
Bueno, generalmente uno siempre, como uno está lejos de la persona, siempre se recomienda que vaya al médico. El médico va a mandar a hacer unos exámenes especiales para ese caso. Yo creo que debe ser un problema nervioso. Debe ser un problema nervioso porque no tiene relación, fisiológicamente no hay relación entre la garganta y los brazos, a menos que haya un nervio que pase por allí que esté afectado, ¿sí? Que esté afectado y esté perjudicándole allí. De otra manera no puede ser, fisiológicamente el Ok, brazo no tiene nada que entonces ver con la usted garganta. está recomendando ir a... Es un problema muscular, músculo nervioso. Eso debe ser un problema muscular y nervioso. Ahí se recomienda consumo de citrato de potasio y magnesio, porque debe tener algún problema muscular allí, porque si afecta tanto espacio del cuerpo es un asunto ya nervioso y muscular. Aló, ¿me escuchan, hermanos? Sí, le escucho, hermano. Yo pienso que eso es el internet. Se le desconectó. Sí, se desconectaron. Bueno, ahí se puede recomendar, hermana, para eso el jengibre. El jengibre, la cúrcuma o miel de abeja. Puede tomar eso caliente en infusión. Una infusión caliente de cúrcuma, jengibre y miel de abeja para el problema de la garganta. Y a veces es un Está, Ajá. por mí, meneer, está hablando conmigo o sobre la dolor de músculo, de spear pain. Sí, es bueno debe ser, también debe tener un problema de nutrición. Debe comer más alimentos con magnesio y potasio. Y también, si va a tomar una infusión de plantas medicinales, puede tomar infusión de jengibre con cúrcuma, limón y miel de abeja. Una infusión caliente. Eso va a ayudar mucho para relajar el músculo, porque es un músculo que está tenso. Es un nervio que está ahí afectando. Ojalá no sea una neuralgia o algo parecido. ¿Qué es narugagi, narugagía? Neuralgia es un nervio un nervio que está ligado con otros nervios y afecta el cuello, afecta el brazo, y yo creo que esa semana tiene neuralgia, por la característica de lo que está diciendo. Neuralgia. Son dolores intensos en toda una región de un nervio sensitivo, a menudo sin causa orgánica evidente. Afecta la cara, nervio trigémino, el cuello, la región intercostal, el hombro y el brazo o plexo braquial. Lo más seguro que esta hermana pueda tener una neuralgia. Es una crisis dolorosas desencadenadas por excitación de ciertas zonas o ramas del nervio. La crisis dolorosa es generalmente de corta duración. Entonces, esta hermana debe tener una irritación o inflamación de ese nervio afectado. Y entonces puede sentir dolor al mínimo estímulo físico, como frío, calor, a una presión, al comer, al beber, cualquier otro tipo de situación. Esa hermana debe tener neuralgia y necesita tomar, digamos, sedantes nerviosos, como el toronjil, la valeriana, el sauco, el yantén. Hay muchos tipos de recetas para este asunto. Con mucho gusto podemos acercar a la receta para tratar la neuralgia con plantas medicinales
y Sí, con nutrición. Con nutrición. sí. Tiene que descansar, la madre tiene que descansar, debe tener una semana mínimo de descanso, máximo 15 días, tomando valeriana valeriana o tilo. La menta no, porque la menta no puede pasar de 12 días porque ya entonces empieza a hacer daño. La menta, aunque ella relaja los nervios, más de 12 días no es bueno tomarla, sino solamente la valeriana, que sí se recomienda para este tipo de casos. Cucuruma y ginger también. La cúrcuma, Ajá. jengibre, limón y miel. Miel, sí. En Puede infusión, también todo. pepper, cayena pepper, puede también eso también. Cayena pepper. La cayena es como un ají, ¿verdad? La cayena es un ají, como un Pepper. ají. Pica, Voy a mandar la picante. foto. Vea la foto. Sí. ¿Puede ver la foto? Esa es la cayena. Sí, Ají hermano, picante. ese es. Eso es, sí, ese es. Ok. Entonces, la cayena se recomienda para sistema circulatorio, ayuda en cuanto a las enzimas estomacales, abre el apetito, se emplea contra gripe, debilidad, resfrío, calambres, enfermedad de Parkinson, neuritis, neuralgia, sí, se usa Mi con la abuela cayena. abre. ¿Cómo? Sí, para la cayena. ¿Cómo vamos a hacer? Vea, va a tomar una taza de agua, la pone a hervir y en su ebullición, apaga el fuego y va a echar media cucharadita de cayena en polvo. La va a tapar la olla y va a dejar reposar 10 minutos, ¿sí? Y de eso se va a tomar una cucharada, mezclar una cucharada con agua caliente, una cucharada de infusión de cayena con agua caliente y beber cuando sea necesario. No se puede tomar así. Hermano, nosotros Ella nos tiene- caímos de la comunicación hace un rato porque la Sí, sí, máquina se descargó. sí, Ok, pero comprendo que está en buena compañía de Cleria ya, que está ayudando muy bien. sí, sí. Sí. Hermano, Bueno, hay dígame. una medicina aquí que le quiero mostrar de una Ajá, hermana permítame. que Esa misma, pregunta, esa misma medicina que estoy hablando. Ella ayuda a calmar los dolores en los huesos. Son dos botellitas, dos botellitas. Este es Reumat Arthritis simple y está el Reumat Arthritis Plus. Son dos diferentes. Pueden este es el combinarse esas plus. dos. Está Aromatri Simples y Aromatri Plus. Esas dos se unen. Yo tengo la cajita con las dos. Con las dos. De manera que se benefician para artrosis, artritis, osteoporosis, tendinitis y todo lo que tenga que ver con dolores osteomusculares y de tendones y todo eso. Ella es muy buena. Cada 12 horas. Cada Cada 12 12 horas. horas. Ok. Pero el asunto es que ella trata el síntoma. Hay que atacar es la causa para que el síntoma desaparezca. Y la Entonces, una causa pregunta, ¿este reumatril es de productos vegetales? sí, ella tiene como dos elementos químicos, la glucosamina y el chorite. Dos elementos químicos. Dos El resto elementos son químicos puras de Jesse. O sea que no es glucosamina. completamente natural entonces, hermano. Tiene hierbas. Son dos, Aromatri simples y Aromatri plus. Uno de los dos tiene más, uno de los dos es puros vegetales y el otro tiene glucosamina. Pero recuerda que la glucosamina es un elemento natural, ¿ok? Es un elemento natural, pero ayuda a los huesos. Es un fitoquímico.
Fito viene de plantas, químico de plantas. La Ah, glucosamina es es un natural. fitoquímico, o sea que los químicos son Sí, vegetales de todas formas. son naturales, exacto, Ok. son naturales. Ese es el plus, hermano. Ese es el plus. Sí, yo no tengo aquí la cajita, si no se la mostrara. El plus, entonces hay dos ahí, ¿verdad? Hay dos envases ahí en esa caja. Hay dos envases en la caja. No sé. Sí, dice la hermana que sí. Exacto, se toman uno de cada envase cada 12 horas. Una de cada 12 horas. Vamos, Tren. Vamos, Tren. Tem el plus até aquí. Tiene el plus. No lo ve ahí. Sí, sí, lo estoy viendo. Ok. Bueno. Sí, me pregunta. Hermanos, tenemos Ajá, otra pregunta aquí, hermano. dígame. Usted se ha referido hace un rato a lo de la marihuana y la cocaína, que quizás Sí, estén queriendo al producto que están usando ahora. ¿Cómo se llama otra vez ese producto? ¿Par Plus? Car Plus. Entonces, sí. ¿cuál es la desventaja del uso de la cocaína y la marihuana? Que Lo tenemos que pasa personas es aquí que ajá, dicen que, que la marihuana es una buena fruta, que Dios ha sido el que lo ha plantado y que sirve para curar muchas malezas, y la cocaína también. ¿Usted puede alegar algo en cuanto a eso? sí, la cicuta también Dios la creó. Es natural, pero envenena. ¿Cuál también Dios creó? La cicuta, ¿Cicuta? sí, No, yo no conozco eso. es una planta la que le dieron a Sócrates para que muriera. Una planta que dieron a Antiguamente, Sócrates, que era un anti- veneno. sí, antiguamente en Grecia, cuando había pena capital, esa era la pena capital, tomar cicuta y se morían. Y eso también Dios lo creó, pero no, yo no creo que la marihuana tiene, la vaca también Dios la creó, pero la carne de vaca es dañina, aunque Dios lo permitió Sí. comer, pero no en demasía, pero como lamentablemente ahorita todo está Hermano, yo tengo una dañado, pregunta. Espera, sí, que está aclarando Yo algo. tengo una pregunta. bueno, Un momento, ah, mami, Sí, la ganoscaba que saque, mata si hermano su pregunta, ¿no? voy a explicar algo, Sí, la pero ya 6 marihuana, meses, ya 6 meses. Pero dale ahí. Ella dice que quiere hacer la pregunta referente a eso mismo. ok, ok. Vamos a seguir traduciendo, así podemos entender más fácilmente lo que está diciendo. ¿Ok? La pregunta de la hermana Zulena. Ajá. Porque si está mal, ¿cómo si está mal? ¿Qué contenido tiene que tú dices que está mal? Porque Ok. yo no sé, yo con mi pensamiento, si el marihuana está mal, ok, está bien, si uno va a fumar. Pero si uno usa la Sí. hierba, entonces tiene que probar el contenido que tiene la hierba. ¿Qué tipo de contenido tiene que estar mal para nosotros? Explico. La marihuana Si yo estoy para los entendiendo. huesos, aquí lo usan. Aquí lo usan en Colombia. Aquí en Colombia es fácil de usarlo. Hay Aquí en medicinas Colombia para, también se usa marihuana para hueso. sí, hay remedio, de hecho, hay medicina natural para cremas o gel para los huesos con Entonces, marihuana crema y, y gel para hueso de marihuana. ¿Sí? y calma dolores. Y Calma también se dolores. está calmando. Sí, pero en Venezuela yo no puedo hacer eso. En Venezuela, mi Venezuela país, sí, no por así. es un delito. Esto es un delito. Aquí usan la hoja de coca, la hoja de marihuana normal para medicina. Aquí Pero en Colombia Venezuela, también no usa black de coco normal para coca, normal para remedio, no usa en Colombia. los perros antinarcóticos me huelen a mí, me meten preso. Es cachona Me llevan a la contra cárcel. narcotraficante y narcótico, está ole, es cosa no será. Me leí en el país, Claro, es asunto. claro, Ok. hay gente arriba que lo hace, trafican con eso, pero la gente normal, nosotros normalmente, si nos consiguen un olor, que el perro nos huela, el olor a marihuana, nos meten preso y nos quitan la cantidad de dinero como usted no se imagina. Y es Ok. mejor pagar que estar en una cárcel venezolana. Y la Ok, gente entonces, prefiere pagar antes de... Es por sí, eso. En mi país es un Venezuela delito. prisão, não está horrível, nada prefere paga e não vai
de prisión ahí en Venezuela. Pero la pregunta en su esencia, hermano, es No, de la marihuana para los huesos Exactamente. sí ayuda. Por fuera, sí, por que fuera. marihuana para hueso La está bueno. marihuana por fuera. Por fuera Ok. ayuda a calmar dolores en los huesos y en los músculos. Entonces, o sea que esos productos son buenos para el uso externo, no para Externo, pero no. ingerirlos. Exacto. Porque Ok. usted puede ingerirlo si usted quiere, pero recuerde que es un alcaloide y todo alcaloide crea adicción, igual Ok. que el café. O por usar esse buquê, pero corda sí que da un alcaloide. Y tu alcaloide te pone bupira adicto a ti. Igual a la teobromina del chocolate y también del café. La cafeína del café. Bueno, sí, Sí, ok. Hay una pregunta aquí pero de otro de un hermano. ¿Usted tenía algo más que explicar en cuanto a la marihuana? bueno, no, ya expliqué lo que tiene que decir, ¿sabe? Por fuera Ok. es usado como una medicina, pero por dentro es un veneno. Ahora, hay personas Afuera que la es usan, medicina y adentro es un veneno. es un ¿Y veneno de para la el sistema cocaína? nervioso. ¿Y de Igual, la cocaína? una ¿Puede cosa, decir? nosotros consumimos mucha cocaína en el azúcar blanco. É de nós usamos cocaína de suco branco. El azúcar blanco refinado, químicamente, por un solo valor químico es igual que la nomenclatura química de la cocaína. Suco Crean branco adicción. rafinado, com a ausência de um químico só, tá igual na cocaína. Suco branco. Mas a pessoa, o de nós tá usa cocaína. Só nós tá usa suco branco rafinado. Por Ok. eso Elena de Guaya, Ok. Ok. ¿Y va a decir algo más, hermano? que el azúcar Porque crea hay un adicción hermano como la aquí que cocaína. tiene otra pregunta. ¿Sí, ya? Sí. Ok. Ok. Pero gente um problema com temperamento, Uhum. com isso, na cultura é coisa deriva na lei. Ok. Diz a nós vamos ter que estar para o adicto, não? É a palavra addiction. Sim. Vou ver para o é a palavra que me cansa. Quando é adicto que me anda com pochita, com pá. No, necesita adicción. No, necesita adicción. No, necesita adicción. Hermano, véngase para acá, Jeff. Jeff, véngase para acá. Véngase a sentar al lado de nosotros aquí. Porque tenemos un hermano aquí. Esperen, que no hablen todos juntos, si no, no nos podemos entender. Hay un hermano aquí. Pero me puedo traducir así. Mi papá sufre de scale clean. Mi papá sufre de la cosa De la tiroides. Sí, mi tata sufre de Ajá. eso. Y él fue a médico dijeron medicina, Kiko. Él más mal. Él fue a Holanda. Cuando él fue a Holanda le dijo, tú tienes que fumar marihuana. Eso sí. Mi papá fuma marihuana y la cosa de su garganta está Se estabilizó. se estabilizó. Si no fumara eso, se lo muriera. Quiere decir, por eso yo estoy diciendo, no es un veneno, porque si no fuma eso, yo vi a mi papá una vez, un hombre grande, flaco. Yo dije, ¿qué está pasando con mi papá? Se está drogando. Mi papá está mal. Si papá no fumaba eso, muerte. La otra gente tiene que temblar, usa aceite de marihuana. Base de temblar. Sí, aceite de marihuana. Las personas que tienen Parkinson, según el hermano, usan aceite de marihuana para que se regule esa enfermedad. Sí, no, la cosa es, eso es medicina. Entonces el hermano dice que no le gusta que digan que eso es un producto adictivo ni que esclaviza, porque para él eso es una medicina. Entonces nosotros queremos que usted conteste a esas dos preguntas. La hermana White y la ciencia médica No, dice
Nada de Hermana drogas. White y la ciencia médica, Tabisa, Hablan de no drogas. Y drogas es todo lo que no causa droga. adicción. Droga te Si la causa persona puede- adicción. si la persona no puede vivir sin droga y deja Si de comer gente no sano puede y vivir deja de sin tener una vida droga, sana, lamentablemente es una persona enferma y es adicta. si Porque no puede vivir sin calman droga, un dolor, lamentablemente es una persona enferma y adicto. calman un dolor, pero hacen que la persona viva eternamente sujeta a esa planta o a ese elemento. La cosa Entonces no te es bueno. calma un dolor, pero la gente está viva eternamente sometida y mata y me está en ese es el punto. Y Dios, en su palabra, nos dice que Dios le dio al hombre fue comer plantas comestibles. No nos dio a comer Dios pisa para gente comer mata no comestibles. sí, alimentos, pues alimentos que entendemos. Alimentos. Nunca fue el plan de Dios que usáramos, eso es consecuencia del pecado. Todo lo que tenga que ver con la muerte Debe ser mata no es consecuencia es de pecado. consecuencia del pecado. Entonces, en el plan de Dios original, en el cielo se va a comer solamente vegetales. No se va a comer El cielo te va a comer solamente plantas, vegetal. de hojas, a excepción de las hortalizas, cosas así, pero esas cosas son por consecuencia del pecado. Pero normalmente nosotros no debemos estar, el único, el árbol de la vida, comer el fruto del árbol de la vida, es lo único que Importante que establece la papia así Apocalipsis, de comerán los coronar. salvos. Sí, el fruto del árbol de la vida es lo único que establece Apocalipsis, que tendrán los santos salvados en el cielo, el árbol de la vida. Y los seres que están en otros, los seres que están en otros sistemas del universo, como fueron obedientes a Dios, todos comen del árbol de la vida. Lo único que se les negó a comer fue Adán y Eva porque pecaron. Entonces, en la tierra nueva no habrá necesidad de comer nada de eso, nada de eso se va a comer. Ni animales, ni café. O sea, una pausa. Esta vez que hay en el mundo así de nuevo, de cielo así de nuevo, nosotros me se usa el producto y más para sobra, nan efecto secundario. Ok. Sí, siempre generalmente tiene efectos secundarios, viene siendo la adicción. Y ya cuando es adicción, entonces no puede ser completamente bueno. Aunque tenga sus virtudes medicinales, no hay que negar que tiene virtudes medicinales, pero si crea adicción, si te sujeta tu sistema nervioso a esa para vivir, entonces no es bueno. Porque Dios no nos creó para vivir esclavizados. Esta pizza, el producto pizza algo muy interesante. Esta pizza, tan verdad, que el producto que nos menciona, cocaína y marihuana, no tiene cierto atributo medicinal. Pero en el momento que está así adicto, vamos a estar siguiendo, ese está demostrando que no da algo bueno para el cuerpo. Ahí yo estoy de acuerdo, amén. Completamente de acuerdo. Ok, bueno. Sí, el asunto es que el problema es la adicción. Si se crea adicción, entonces algo no está bien. Porque exactamente la adicción sí, es con fines comerciales. Porque para mí, discúlpame. Porque para mí, yo no veo todavía, porque lo que yo estoy entendiendo todavía, no veo nada mal si una persona coge la hierba de marihuana y usa como té si está relajando a esa persona y usa como té para beberlo, porque todo que nosotros hace de más va a estar mal por el cuerpo. Todo, no solamente la hierba de marihuana. Cualquier cosa que nosotros pone adicto, eso está mal por nuestro cuerpo. Entonces, para mí, como yo te entendiendo, última palabra que Soti dice ahí, yo estoy completamente de acuerdo. Sí, pero como se acorda, sí, hermana, que el producto não tem elemento aditivo de G, seja vou beber como té, ou vou comer, ou whatever, elemento aditivo da de G. Então, eu também, essa é a minha opinião personal, nós não temos que aceitar, mas se tem assim tanto palo de fruta e outra coisa não por usa, de conta como beber de marihuana. No, a mí te contestaba, tal vez tem gente, Soti, me está de acuerdo con lo cual, como te dice, tinha assina tanto, pero tem de acordo, nos culpa está diferente, e não está trames com tem gente,
Más que bebe otro, y no ayude, pero de bebe sí, y te ayude. Pero no puede beber de un forma, pues para mí todo bohume, está se daño completamente más peor. Pero si vos darle la cabeza a un copete, a mí no te hace eso, a mí nunca me pone con él en mi boca, pero me está por modo de ponerme en lugar de otra persona. Entonces, me avisa, si es persona te bebe, te vos culpa, este no está funcionando de manera que está funcionando para mí. Entonces, si este ayuda-me, me não está adicto na G, e tá apontando a mim mesmo, para que quando você está algo verde, está. Então, tem coisa que está verde que está malo para nós completamente orientar. Sí, no lo olvidar, Romana. Tiene Hermana, un factor aquí, ¿no? Hermano, yo no sé si usted ha oído hablar, en el libro de Isaías habla de eso, de plantas que se han plantado de una forma dedicadas a dioses falsos, o sea que han incrementado otro tipo de semilla junto a la semilla existente. Y sí, sí. Y nosotros tenemos que ver mucho con eso, comiendo frutas y eso. Aquí le decimos genéticamente modificadas. Entonces, sí, yo he pensado muchas veces, como la hermana White ha dicho, que esas plantas no son plantas buenas para el uso, porque eso ella lo ha dicho, y yo confío y creo en son la profecía. drogas, son drogas. Sí, la hermana White dijo eso. Entonces, para mí, Ok, si nosotros consultamos la profecía como método para evitar ser engañados, entonces tenemos que aceptarla completamente. Porque la Biblia dice que si nosotros ajá, queremos tener éxito en nuestras vidas, tenemos que creer en las profecías de los profetas de Dios. ¿Comprende? Entonces, exactamente. Sí, esa forma de manipular con las semillas muy probablemente se ha hecho también con la planta de marihuana y cocaína. Yo no pienso que Dios ha creado esos frutos para ingerirlo así normalmente. Son consecuencias del pecado. ¿Comprende? Entonces, sería sí. bueno nosotros orar mucho y muy profundamente indagar con Dios que nos dé la humildad suficiente para nosotros atenernos a los mandamientos y a los consejos del Espíritu de profecía. Y no Hay una aventurarnos cosa, en cosas hay una inseguras. cosa, hay algo que quería también poner, ¿no? Hay medicinas que se usan como emergencia, no de manera permanente. Por ejemplo, una persona con cáncer, cuando tiene dolor de metástasis, que el dolor es horriblemente horrible, que no hay manera se le da morfina. Y la Ujú, morfina viene de la planta de amapola. ujú. Y esos son elementos alcaloides que se usan en situaciones de emergencia para quitar Déjame un traducir dolor. eso, porque es muy ¿Sí? importante, hermano. Então, explica que tem mata não que botar usa, droga não que botar usa tem situação de urgência. Maneira morfina. Quando bem forte é mata de amapola. Não, é de alcanoide de que tá quita dolor. Então, não tá use e ora se que paciente tá que te hobby dolor. Ok, siga usted, hermano, para aliviar los Sí, dolores. entonces esos son elementos que se usan de emergencia solamente, no se usan para vivir eternamente con ellos. No te para viva siempre, no te para curar. ¿Ok? Y hay que recordar que el Exactamente. cáncer es consecuencia del pecado y lamentablemente hay situaciones extremas que nosotros no podemos juzgarlo fácilmente, ¿me entiendes? Porque el dolor lo tiene la persona. Uno juzga, pero el dolor lo tiene. Entonces se usa eso como una medida de emergencia, no para que viva eterna ni permanentemente usando eso. Entonces, haciendo que en caso extremo, Exactamente. o usa gente, pero si gente tiene dolor y ella usa el producto, ella mismo no está para seguir usando para siempre. Exactamente. Yo tuve, Y mi que viste las tu palabra, tengo picos como no escucha. Hay muchas cosas que yo no podía escucharlo porque la comunicación está muy mal sobre ese aquí. Pero yo estoy de acuerdo y mi pregunta es no para confundir a nadie, pero para mi propia sabiduría, para yo sé si eso está bien o eso está mal. Por eso yo hace pregunta. Pero cada quien está libre para entender y pone su propio medicina cuando él tiene dolor o sí o no. Ok.
Dank je, Roman. Jeff, wat quer dizer algo? sea, dimens lo cual quiero visitar nada para ver adicción. Tiene también, poco visa ele mesmo uma adicção e tal só. Tiene de beber mesmo sempre não bebe dia não morre. Senão não bebe coi não morre. Então, quando nós temos coi adicção, ou nós temos coi mistério, certo? Esse é o ganho. El hermano tiene un punto de vista aquí. Vamos a preguntar. Él dice que hay personas que toman medicina, o sea, farmacéuticos, que lo usan durante toda la vida para regular los síntomas y que no curan. Pero, ¿qué podemos decir de eso entonces? Que están drogados, que viven en drogados, que son adictos. ¿Qué podemos decir de eso, hermano? Mire, aquí tengo 172 plantas. 172 plantas que se pueden tomar, ¿sí? Que son llamadas, estas son plantas que se consideran en Latinoamérica que son llamadas plantas medicinales. Y aún así hay plantas que no se pueden tomar permanentemente. Ejemplo, la menta. Una persona toma menta, corre riesgo que al 12º día, después del 13º día, empiece a sufrir de ataques de pánico, que tengan problemas cardíacos, que tengan problemas respiratorios o les afecte el riñón. Porque aunque son plantas, fíjense ustedes que se usa, la menta se usa en chicles, ayuda mucho con el aliento, con la garganta, con la piel. Aquí tengo la... ¿me entiende? Por ejemplo, la menta sirve para digestión, antiflatulento, para bilis, náuseas, vómitos. Se usa, pero ¿qué dicen los médicos en cuanto a esta parte? Que esta planta no debe usarse durante más de 12 días seguidos, pues puede causar daño al corazón. Entonces, no todo el tiempo una planta es buena todo el tiempo. Hay que saberlo usar. Yo puedo usar la marihuana, aquí en Colombia es permitido, en Venezuela es un delito, aquí es permitido, y yo para un dolor, no hay problema porque hay crema de marihuana y tiene un buen efecto, pero yo no voy a estar toda la vida enfermo de la pierna, ni con eso. Yo quiero quitarme el dolor, ella está ahí para quitarme el dolor, no para Entonces estar empieza a eternamente. gustar el sentimiento que da. Porque ese es el problema, que si yo voy a estar, ¿me entiende? El problema es yo lo entiendo muy bien. la Y usted adicción. Sí. La adicción. Y sí, hay cosas que enferman. Por ejemplo, mira, hermano, vamos a ser sinceros. Déjame aclarar primero lo de la menta. Déjame aclarar lo de la menta. Esta explica Sí, que un hierba de ejemplo. menta mesmo. Então, um produto que você usa para o picoção, pitolô, aliento, mal aliento. Outra coisa, então, usa hierba de menta. Mas se você usa hierba de menta mais por 2 dias, você é um ataque de pânico. Que me nota conta solamente para marihuana que cocaína. Pero outro tipo de mata, né? Também, se vou usar demais, não pode afetar o coração, não pode dar ataque de pânico, que me bom se sabe como você usa, não, que me arranja. Soti puntre e hierba de lemongrass com orégano com esse na uva, sote sei na amita, ama compra nan tupa me usa nan pate, queriendo me tá bebendo té verde, ao conta que não outra coisa que você mira, puntre que lemongrass com orégano. ¿Qué orégano? El orégano, el lemongrass, yo no sé cómo decirlo en español. Lemongrass. Hierba de Luisa. Ajá. Sí, yo lo entiendo. Sí, hierba de Luisa y el orégano. Eso, ¿cómo se debe usar? La hierba Luisa. La hierba Luisa. Ajá, ya le voy a decir. Sí. Permítame ubicarme aquí y le voy a indicar. La hierba Luisa ella tiene pocos usos, no es una hierba que tenga muchos usos. Orégano. Déjame ver esta hierba. Ajá. La hierba Luisa se le llama también cedrón, eso también se usa como una planta medicinal, se vende en la tienda naturista el cedrón, que es la misma hierba Luisa, es antiespasmódica, es sedante, es digestiva, se usa en combinación con otras hierbas para mejorar el sabor, se utiliza mucho en bebidas y como especia aromática. No tiene contraindicaciones, pero simplemente es usado solamente para eso. El orégano, hay 2 tipos de orégano, el llaman orégano orejón, ¿verdad? Y el orégano que usan para sazonar las comidas. Ese orégano, la infusión se usa para cuestiones branquiales, para la tos, inflamaciones de boca, lengua y llagas en la boca, en las encías, inflamaciones de la faringe, amigdalitis, se usa también para eso. Es antiespasmódico para el sistema digestivo cuando hay un problema de colon, una inflamación y el intestino que duele mucho. La infusión de orégano ayuda a quitar eso.
Y también ¿Usted tiene se una usa para... foto de la hierba, Luisa, para que Sí, podamos ver señor. nosotros? Ajá, ya se la voy a mostrar. Ya se la voy a mostrar en HIJK. Bueno, es interesante que hay muchas plantas, por ejemplo, que son buenas por una cosa, pero pueden ser dañinas en otra. Fíjate en la ortiga, por ejemplo. La ortiga es una planta que ella es buena cocida, pero cruda es un veneno. Entonces las plantas hay que saber usarlas. Hay que saber usarlas. La hierba, Luisa, se la voy a mostrar. Aquí voy. ¿La ven? Orégano. noté. Hasta flores. No, ese es algo otro. Eso Si nota hierba huele. ¿Usted no. conoce la hierba que le dicen hierba de oler? Aquí le decimos albahaca. Ese es el nombre. Albahaca. 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 Albahaca de hierba de oler. Dice mi da puntra. Ese tacono de metro B, hierba de limón. El que viene largo así. Esta hierba Luis se llama. No, ese pero es, su ma- nombre es- sí, yo sé, esa es la que le dicen, lleva limón, es la misma que, el de limón, el que tiene las hojas largas así. sí, malojillo, limonaria, le dicen esto. Limoncillo Esto. le dice, limoncillo. Ese. Ese, ¿cómo le dicen? Le dicen, en México le dicen sácate de limón, otros dicen caña santa, hierba de limón, limoncillo, limonera, Limoncillo, paja la de mugrasta. limón. Antol, hierba de Venezuela, violeta, albahaca. El no, albahaca. albahaca es otra, la albahaca es otra, ya voy a mostrar la foto. La albahaca Ok, es otra. muéstranos la foto de albahaca. Ajá, ya se la muestro. Sí, doña Guaque, Guaque. Ese es el albahaca. Aquí le decimos hierba de ole, hierba de olor le decimos aquí. Sí. No, pero hay diferentes especies, pero la forma no cambia tanto. Sí, Pero el No, pero la orégano. forma no te cambia, yo. Se anda acá, me se flash de más grande. Orégano. Claro. Se flash de más grande. Orégano, orégano. 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 El orégano, Orégano 33, no se puede pedir limoncillo, no se puede pedir albahaca. El orégano. orégano, Ok, Orégano. orégano. ¿Dónde está? ¿Lo toma acá? Sí, estamos. Sí, está orégano. Sí. ¿Y cómo se llama eso? Orégano y Orégano. ¿qué nombres más tiene? mejorana. Le dice Mejorana. mejorana. Will Mejorana. Majorana. En inglés. Ahí aparece el Sí, nombre en dame inglés. 2% conocimiento de hierba. No, no. Y Kiko nada bombe. Ah, pero tiene un nemate cuando tú usa para mop. Hay una de esas plantas que se usa para limpiar la casa. Limpia casa, net, la vuelvo tú. Sí, la ruda. La ruda. Ruda. ¿Ruda? Ruda. Sí. Ok. Creo que la usan para limpiar casa. Viviana, para limpiar casa. La ruda. Ok, pero me sacó ya en español. Ok, La hermano, ruda. ha sido un placer. Aquí tenemos, ¿qué horas son ahora? La 1, ya van a ser las 12 del día, las 2 de la tarde. Entonces, aquí le hemos extraído tanta energía a usted que nos da mucha pena. No, a la orden. Estoy con mucho gusto. Estoy muy contento. Ok, entonces vamos a orar para terminar. He aprendido mucho con gracias. ustedes también. Sí, He aprendido vamos mucho a con hacer el ustedes. grupo. Nosotros vamos a hacer Sí. el grupo. Así todas las personas que están aquí pueden hacerle preguntas. Las inquietudes que tenemos podemos llevarlas a su O podemos conocimiento. usar un Zoom también, una hora, también se puede hacer. Ok, también un horario en que todos podamos subir al Zoom para informarnos de una que otra necesidad de conocimiento que tenemos. Ok, muchísimas gracias. Hermanos, A la vamos a orden. levantarnos para orar y agradecer a Dios por este día tan precioso, un sábado informativo de ayuno y oración. Vamos a pararnos cariñosamente. Yo les pido que se paren. Vamos a orar. Ok.
Mi esposo le pide a usted que ore por nosotros para terminar. Oramos. Claro. Oremos. Querido Dios y Padre eterno, te damos gracias por tu bondad y bendiciones. Señor, te damos gracias por la hermosa sabiduría que nos da tu presencia. Permite, Padre, que tu Espíritu Santo hable a nuestras mentes y a nuestros corazones. Y te suplicamos, Señor, que cuando haya algo que pueda hacer, crear dudas o inquietudes, que tu Espíritu Santo también nos dé la solución, nos dé la respuesta y la seguridad de que tú estás con nosotros. Bendícenos, Señor, te damos gracias porque aprendimos hoy, entre otras cosas, el saber usar las plantas medicinales, porque todas tienen un propósito y todas tienen un uso específico. Ayúdanos a ser sabios para hacer usar lo que existe en la tierra, a saber diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre lo que ha sido afectado por el pecado y lo que es algo traído por ti para nuestra bendición. Y bendice a mis hermanos para que su alimentación pueda ser acorde a tu buena voluntad, como fue el principio de los tiempos y Dios será eternamente. Ayúdanos, Señor, a entender que solamente un estilo de vida conforme a tu palabra seremos sanos en la tierra, felices en la tierra y muy dichosos eternamente en el reino de los cielos. Gracias te damos, bendice a mis hermanos presentes allí en Curazao y sigue dirigiéndoles en esta reunión. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano, Amén. hermano, Ajá. antes de usted, yo quisiera darle muchas gracias a la hermana Maruch que nos puso con usted. A la hora. Porque antes de eso nosotros no nos conocíamos, pero de una u otra manera ella logró conocer a usted y usted en contacto. Le damos muchas gracias a ella. Gracias a la hermana Maruch por la invitación también, a la hermana Smith, muchas gracias. Amén. Que Y Dios gracias a los ustedes, bendiga. gracias a ustedes. Y esperamos verlo pronto aquí en Curazao. Bueno, eso esperamos también. Muchísimas gracias por todas las informaciones. Que A Dios la lo hora. bendiga y su esposa también. A mi esposa, sí, me manda saludos, está enfermito ahorita. Amén. Gracias, hermana. Dios la bendiga. Sí, amém. Romana, nós seguimos que aí uma oração de 6 horas da tarde, que me han hermano que formar parte de Zoom, por queda. Uma fruta de mar não se vai seguir que programa. Ok? Clary propone background music mientras tanto. Mas outros para você era. Ajá. Mas pernet Não, pilo não ora espera. ela papa de half plus, mas pernet pilo tu en quase anotação que bobi sabe que ela bisa. Over die remédio que nós usamos aqui para half plus. Ela bisa, coisa que ela bisa se que nós usamos o hobby bom para sobre remédio não a base de vegetal, da cura pouco a pouco pero seguro. Pero remédio não que da cura ali é assim não hobby viati marijuana ou cocaína dentro. Ou outra droga dentro. Essa é a bisa. Para que bom. Então não avisa especificamente de half plus. No, pasó aparentemente él no conoce, pero la hermana Irene que na puntra. Okay. Waki tindenje, ya es rumawi. Ela bisa etingo waki ko tindenje ando para por visa, pero ya mar kono no se uta tiene que na conosora. Ah, pasó na avisa que tem diclofenac denje. Okay. Diclofenac, anto ahorita un engaño tan. No. No usa Eurey. No. Ibuprofen na word, também tá malo, tá? Ibuprofen. Ibuprofen Sim, não tá bonito. Puede estar bonito. Sí. No. Romana, eigenlijk, bostan turco que queda, pues no sé si queda tarde, pero ahora aquí a mí te dispiri música un rato para atrás, Clary. Anto, después se sigue, nosotros tomamos pausa de meia hora. Bom? Mas el remédio vou dizer na 1000 gram. Seja quanto? É grosso para dolor. Diclofenac? Ibuprofen. Só diz aquele remédio que sai. Vou botar dolor aqui na. Botar PP, esta quita dolor. Sí, es fuerte, no.
Então, só Fuerte no. é do lombo para assim, então pode me enchar, pero Pero hermano, vai te explica que ele medina eita, quita, e pipita, foi por um dia, mandei boca cabeça. ah, Sim, ele disse que o pulso não é bom. passou nada disso, é coita, é tão bonito. Sim, é isso side effect, não. Tem sai O teste de mata não tem side effect. 1000 gram. 1000 gram. Da OP. Calpola, lá no calpola 1000 gram. Sim. Quero dar com doce, chop. Não. É bom, não, só tem. Sim, não. Ah, me dá gusto beber com não dá um café com essa cai, botar em algo bem estranho. Correto. 1000 gram. Para que é? Claro, você pode música para nós, Clary? Nós tomamos uma hora de pausa com o Zoom, depois nós seguimos. Vamos, irmã? Queda que parte do senhor. Carolina não vai, queda. Se nós temos na mente que tu vai. Vamos, irmã? Que tu vai. Amém. Ai. Esse tá totalmente largo. Aqui queda. Goya. I'm only human. I'm just a woman. Help me believe in what I could be and all that I am. Show me the stairway. I have to climb. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking of you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Do you remember when you walked among men? Well, Jesus, you know, if you're looking below, it's worse now than then. Pushing and shoving, that's crowded my mind. So for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking of you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time.
show me the way one day at a time. Lord, help me today, show me the way one day at a time. Het geheim voor zijdezachte voeten? Scholl's 2-stappenroutine. 1. Vuil je eelt weg met onze gepatenteerde elektrische voetvuil. 2. Hydrateer daarna met onze intens voedende voetcrème. Voor een geweldig resultaat. Voel fantastisch met Scholl. Lage bank, kijk hoe flex. Un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Y quiero que aprendas también a perdonar.
cada raza del linaje humano puede impartirle plena salvación y una bella casa hecha por su mano fue a prepararle a la santación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Het is weer sale bij Bol. Oh, daar kun je niet omheen. Met alleen deze week powerbanks van onder andere Anker en haar mooiste. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night, you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God, yeah. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have
Clary. Clary. Escúchame. Hermana. Clary, ¿vos te dices? Escúchame. Clary. ¿Vos escúchame, Dushi? No pone cantica na drum. Pone na hopi solam. Okay. Sí, cantica na ainda bom. Pone cantica na hopi solam, tranquilo. Maneira Matthew. É muito bem que eu vou pôr pro mim. Camina não tem drum. Bom. Bom? Is gemaakt met de hemelse plan. Necesitada me encuentro, Señor. Ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer. Muestra el camino que debo seguir, Señor, por mi bien. Yo quiero vivir un día a la vez, un día a la vez. Mi Cristo es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. El ayer ya pasó, mi Cristo, y mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Tú ya viviste entre los hombres. Tú sabes, mi Dios, que hoy está peor. Es mucho el dolor. Hay mucho egoísmo y mucha maldad. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez,
vez. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Dios nos envió a Jesucristo, vino a sufrir para salvar, vino a morir, pagó mi deuda y aunque murió su tumba ya vacía está. Él vive hoy, vivirá mañana. Confío en él, no temeré. Pronto veré a mi maestro y ahora espero me dará la eternidad. ¿Verdad? Y algún día con los santos alabaremos a Jesús y al mar de vidrio llegaremos. Veré sus manos y sus pies heridos por mí. Él vive hoy, vivirá mañana. Confío en él, no temeré. Pronto veré a mi maestro y ahora espero me dará la eternidad. Él vive hoy, vivirá mañana. Confío en él, no temeré. Pronto veré a mi maestro y ahora espero me dará la eternidad. Y ahora espero me dará la eternidad. ANWB Private Lease. Het meest complete pakket voor een vast bedrag per maand. Alle inzittenden zijn verzekerd. Bij onderhoud komen wij je auto halen en brengen. En de wegenwacht helpt je snel weer op weg. Un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy.
hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Y quiero que aprendas también a perdonar. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Yo te seguiré, Cristo, yo te seguiré, Cristo, yo te seguiré, Cristo, yo te seguiré. La cruz delante. delante y el mundo atrás.
la cruz delante y el mundo atrás, la cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida antigua la he dejado, la vida antigua la he dejado, la vida antigua la he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Yo te seguiré, Cristo, yo te seguiré, Cristo, yo te seguiré, Cristo, yo te seguiré. Decidirás hoy seguir a Cristo. Decidirás hoy seguir a Cristo. Decidirás hoy seguir a Cristo sin retornar, sin retornar, sin retornar, sin retornar. You spin me right round, call me when your time runs out, 'cause I know. Heb je ook zo genoeg van die muffe geurtjes op je kleren wanneer je ze binnendroogt? Probeer Lenor Fresh Air. En ontdek de zonnige frisse. Dicen por ahí que loca me volví, que solo hablo de Dios, de la salvación, que ya no soy la misma, aquella que un día fui, que han cambiado mi vida y mi forma de vestir. Dicen por ahí que loca me volví, que solo hablo de Dios, de la salvación, que ya no soy la misma, aquella que un día fui, que han cambiado mi vida y mi forma de vestir. Y yo me río y les digo que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman el loco, ¿qué me importa hoy? Este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó.
Hijo de un ser eterno y que su vida dio por mí, que despreció las cosas que tienen gran valor y que he puesto los ojos en el cielo y su esplendor. Y yo me río y les digo que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman el loco, ¿qué me importa hoy? Este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó. Dicen por ahí que loca me volví y lo que de Voordat je het weet, ben je op vakantie. Makkelijk zoeken, makkelijk boeken. De vakantiediscounter. Die snapt vakantie. Ken je dat gevoel? Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustia me guardarás, confiaré en ti, confiaré en ti. El débil dirá, fuerte soy, con poder del Señor. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustia me guardarás, confiaré en ti, confiaré en ti. El débil dirá, fuerte soy, con poder del Señor.
Perdonen las inconveniencias del sentido. Cuando suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Cuando lleguen los salvados ante el magno Redentor y se pase lista, yo responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista y mi nombre llamen, yo responderé. Resucitarán gloriosos los que duermen en Jesús, las delicias celestiales a gozar, y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista y mi nombre llamen, yo responderé. Trabajemos pues por Cristo pregonando su amor mientras dure nuestra vida terrenal, y al fin de la jornada con los santos del Señor entraremos en la patria celestial. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista y mi nombre llamen, yo responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista y mi nombre llamen, yo responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. Y mi nombre llamen, yo responderé. Ervaar nu een professionele zuiverende reiniging thuis met Oral-B iO. Hij reinigt beter, voor schonere tanden en gezonder tandvlees. Oral-B iO heeft alles wat je nodig hebt voor een professioneel... Aún en el mundo existe belleza que alegran la vida y nos hacen soñar. Encantos por toda la naturaleza, donde cualquier ser humano desearía estar. Más que todos los lugares, el más bonito, inspirador, es donde quedo en oración.
Andamos con fama, con mucha riqueza. Tal vez con mansiones, con vistas y mar. Tantas maravillas no tienen sentido si Cristo no está en primer lugar. Al sentir la paz de Dios, su poder y amor profundo, cualquier lugar en donde esté, seré feliz, porque será el mejor lugar del mundo, el mejor lugar del mundo está a los pies del Salvador, donde encuentro esperanza y alivio al corazón. Es allí donde me encuentro con la fuente de amor, el mejor lugar del mundo están los pies del Salvador, el mejor lugar del mundo están los pies del Ontdek Feed Expert waxstrips. Eenvoudig en snel ontharen en tot 28 dagen zachtheid. Aunque en esta vida faltenme riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Alma tan perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo, tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Cristo a cada raza del linaje humano puede impartirle plena salvación, y una bella casa hecha por su mano fue a prepararle a la santación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar,
Nieuw Lenor wasmiddel. Ik hou van mijn Lenor Oase. Maar zelfs daar ontstaan vlekken. Geen probleem. Lenor heeft ook een geweldig wasmiddel. Voor langdurige frisheid. Met bewezen vlekverwijdering voor diepe reiniging. En de heerlijke geur van Lenor. Si paz como un río inunda mi ser, o pruebas azotan mi fe, no importa mi suerte, seguro estaré, pues mi alma está en paz con mi Dios. Tengo paz con mi Dios. Tengo paz con mi Dios. Mi mal ha ocultado su rostro de mí, mas Cristo clavólo en la cruz. Perdón alcancé, su amor me salvó. Tengo paz con mi Dios. Tengo paz con mi Dios.
Grote wasbeurten helpen energie te besparen. Maar hoe langer je wacht met wassen, hoe meer vlekken indrogen. Ontdek Ariel vloeibaar. Met vlekverwijderingskracht vanaf de eerste was. Stop de Ariel doseerdop in het... Dejo el mundo y sigo en pos de ti, del pecado ya me arrepentí. Ya no quiero vivir más sin ti, eres mi necesidad. No quiero este mundo ya más, tu profundo amor quiero buscar, conocerte mucho más, Señor, eres mi necesidad. Eres mi necesidad, Jesús, cada día más y más he encontrado en ti felicidad. Quiero entregarme postrada ante ti y mis pecados dejarlos en ti. Quiero servirte y hacerte bien que mores como el aire para respirar, como el ave el viento al volar. Así necesito yo de ti, eres mi necesidad. Tengo vida, tengo amor y paz, tengo dicha y felicidad. No me falta nada
Dit is niet jouw droombed, want die stel je helemaal naar wens samen. Nu tot 50% korting. Benen, bikini, gezicht, oksels. Veet Expert waxstrips. In aangepaste vormen voor een professioneel resultaat. Así él se daba un training met Oramos por gracia, por bendición. Oramos por un mundo falto de amor. Oramos por sanidad y protección. Hace parte de entrar. Es la que Brother predicaba por motivo de horário na coluna. Dus agora que nós estamos dentro, que é parte de ayuno e oração, antes de isso dizer, não, de isso super. Bom, para nós vai cuidar de sol. Romana amira Gena, é telefone. Dele eu bem para dentro né. Sim, bem para dentro né. Nós podemos ter ayuno de espaço 20 telefone também. No nome de Cristo Jesus. Você que vai ter uma oportunidade de como passar assim, não vai ir para lá para cá não. Vai machado. Machado. Se você tá tendo uma grande. Bom. Não, você tá tendo grande caminho de botar. A você exercer efeito. Não tem lugar tá do não, filho. É espírito e verdade. Pero mundo prende también a un lado también es sincero. Pero viene a mirar, no a mirar pero aqui, Ok, você vai começar um dia isso aqui. Muito bom. Muito bom. Romana está online. Lagami punta. Hermana Caroline tem? Hermana Caroline tem? Ajá, sí, hermana Carolina. Hermana, ¿no sé? Ok, nós vamos começar, Romana. Romana, Claire, eu pedi aqui para os dois copones. Nanti masih jebuk ikan tiga tahun. Terus di mana video ya?
Oramos por familia que no tiene a Dios. Cada oración tú escuchas sin cesar y en tu inmenso amor permites lo mejor. Y si bendices
nuestra paz en el hogar. Lloramos de impotencia en la enfermedad. Desconfiamos de tu bondad, como si cada promesa no fuera real. Nuestro Dios a tiempo proveerá cada necesidad de nuestra petición. Y si bendices en tormenta, y si tú sanas con lágrimas, y si las noches en desvelo a ti me acercan mucho más, y si las pruebas son tu manera de salvar, y si los llantos, las decepciones o el pesar nos han de recordar que este no es nuestro hogar. Y si tú sanas con lágrimas, y si las noches en desvelo a ti me acercan mucho más, y si las pruebas son tu manera de salvar, tu manera de no sé si me alegro o lloro, no sé si lloro o me alegro. Las cosas que yo tuve que pasar, el desierto me hizo llorar, mas mi Dios me hizo llegar hasta aquí. No sé si me alegro o lloro, no sé si lloro o me alegro. La tempestad fuerte me atrapó, mas mi Dios me levantó, y por eso estoy aquí. Mi Dios es fuerte, temible, no falla, y su gran amor sobrepasa las líneas enemigas para rescatar. Mi Dios rescata al soldado herido con su gran amor infinito. Él es especialista en curar. La tempestad fuerte me atrapó, mas mi Dios me levantó, y por eso estoy aquí. La tempestad fuerte me atrapó, mas mi Dios me levantó,
y por eso estoy aquí. Mi Dios es fuerte, temible, no falla, y su gran amor sobrepasa las líneas enemigas para rescatar. Mi Dios rescata al soldado herido con su gran amor infinito. Él es especialista en curar. Y no temeré al mal, pues sé que estás conmigo. Mi escondite está en tus brazos, mi Señor. Y no temeré al mal, pues sé que estás conmigo. Mi escondite está en tus brazos, mi Señor. Mi Señor es fuerte, temible, no falla, y su gran amor sobrepasa las líneas enemigas para rescatar. Mi Dios rescata al soldado herido con su gran amor infinito. Él es especialista en curar. Mi Dios es fuerte, temible, no falla, y su gran amor sobrepasa las líneas enemigas para rescatar. Mi Dios rescata al soldado herido con su gran amor infinito. Él es especialista en curar. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió, y como un río
Irumana, manera mitamira puro man sotis ng akaya fo. Aminoti resdi e programa ta etine, mawada bastante. Peminos aqui ko pasa na corso. Mita bay na sera e Zoom, anto siruman sotis tay subi back lo e manda e link para umanang yun, po? Bom, ok. Pero uma pergunta, o programa de doctor, elabora o trabalho? Sim, mas tá riba YouTube, cara, se não está gravando riba Ah, YouTube. bem. Oh, Ah, mas bem, se danke. der uma boa que de novo, riba ainda tem esperança. Ah, bem, sim, danke. Oh? Ok, Ok. passo feliz sobre de sábado e te outra Sim. semana. Não, pero me quer aqui na ilha casa, você solo trabalhando. Nota 22, não me acuerdo. Que essa tá 20, sim, verdade, te dá cela, vai na 21, verdade. Pode ser mais bom, não a check e hora Ah, me dá só. mira trabalho aqui na me mira solo trabalhando para dia volto. Yes. Bom, Sim, te outra semana que eu já poder. por Deus o poder. Ok, Dudu. Ok.